Buenas a todos, chavales. Buenas, Esfera, tío. Da un segundo de cambio en la escena. Ahí estamos. Ahora se verá el juego que lo estoy abriendo. Que hoy he ido puntual, vamos. Ya te he visto, ya, puntual. Lo he visto en la noticia, lo de ayer del terremoto, en Santa Fe, ¿no? Al menos en Santa Fe es donde ha dicho que estaba la noticia. A ver, un segundo que retoco la cámara. Ahí. ¿Qué tal, tío Fera? ¿Cómo vas? Vale, un segundito que te meto en Steam y demás. Y ahora veréis enseguida la pantalla. Buah, qué calor que está haciendo hoy, macho. Allí en Granada, el sitio que más calor hacía, unos 43 grados así hoy. Es una locura, macho. Mm, sí, sí, un huevo. Ya ves, lo he visto ya justo lo he visto ya en las noticias, tío, y me he acordado de ayer que me lo contaste. Digo, hostia, al final de Santa Fe y tal. Ya ves. A ver, un segundito que se abra el de Witcher, que le cuesta. Ahora ya lo veréis. Ahora. Vale, pues vamos a continuar donde lo dejamos ayer. Ya ves, tío, Santa Fe. Sí, sí. Y además los edificios viejos que los muros estaban reventados, ¿sabes? Fue bastante tocho, sí. ¿Y tú qué tal, tío, el día? Aparte del calor, que ya he visto en las noticias que hacía como unos 40 y pico grados así en Granada. Aparte de eso, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? Sí, me comentaste que te habías vacunado y al principio no creo que te haya pasado mucho, como mucho te dolerá un poco el brazo, ¿no? ¿Pues tú qué eres, la Pfizer o cuál? ¿O cuál te ha tocado a ti? Vale, aquí estamos, el barco está ahí. Voy a revisar el barco, a ver. Uy. Ahora, lo tenía en la otra pantalla. Bien, yo bien. Calor, tío, porque además me he dado cuenta, o sea, tengo la alarma a menos 20, ¿no? Para poner cosillas del stream y tal. Pero me he puesto a hacer una cosa y se me ha liado y he perdido 5 minutillos. Y cuando he terminado de lavarme los dientes y ponerme guapo para vosotros, era ni 3. Y aún no había abierto ni el OBS ni nada. Y yo, va, vaya tela. Y he abierto el OBS rápido, he cambiado enseguida lo otro para ir poniéndolo. Y mientras estaba sonando la música que me has hablado y tal, estaba que si poniéndome la camiseta, que si retocando, poniendo la cámara y tal. Porque yo la cámara cuando solo la uso para streamear, entonces luego la guardo y tal, ¿no? Vamos. En plan velocidad a saco, ¿sabes? Para hacer las cosas. Hoy me ha pillado un poco el toro, pero bueno, hemos llegado a tiempo, lo hemos solucionado. Quiero ver si aquí hay cosillas. Pues vamos a entrar y las cogemos. Bueno, si quiero el juego. Sí, sí. Sí, la Fitsen, ¿no? Pues como mucho, la primera dosis, a mí al menos, y a una amiga mía que nos vacunamos el mismo día y tal, nos pasó que nos dolía el brazo, nos pincharon aquí y me dolía el brazo como si tuviese agujetas al hacer así, ¿sabes? Hombre, Bianco, muy bien, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo, tío? Vale, pues por aquí ya está todo. Listo. Vale. Me alegro, tío. Vale, pues vamos a seguir con la misión del DLC, del primer DLC que sacaron. Voy a llamar a la sardinilla. Lo que nos costó el mago, ¿eh? ¡Hombre! Los dos reunidos, muy bien, tío. Vale, pues nada, por aquí. Voy a ver un momentito esta isla, porque creo que en esta isla había un bicho que antes no podía. Voy a intentar matar a este bicho de aquí, porque antes no podía cuando vine la primera vez hace mucho. Voy a intentar quitarlo ya que estoy por la zona. Y ahora vamos para allá. Voy a poner un... Bueno, es línea recta, pero voy a poner aquí un punto verde.
Sí, 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 y justo te iba a decir, Bianco, que gracias a que dijiste tú un último intento, porque ya lo daba por perdido. O sea, más o menos lo tenía, pero como que no quería estar ahí, que hubieseis ahí repetido una misma pelea varias veces. Me dijiste tú el último intento y venga, va, un último. Y esa fue la clave, macho. El empujoncito que me hacía falta. Sí, 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 sí. Bueno, son de nivel 34, pero al menos ya les veo el nivel, o sea que la puedo hacer. Voy a tener que ir con cuidado, pero la puedo hacer. Necrófago. Pues sí, tío, Fera, me hace falta, gracias. Pues ya te he dicho, hoy ha sido un poco speedrun a la hora de conectar las cosas. Ah, qué bien sienta. Más justo la he reinado la botella de la nevera ahora, o sea que vamos. Necrófagos. Me toca arreglar la espada ya. Una lástima porque los ahorcados, los anegados y tal, no les puedo meter hemorragia, porque como están muertos. Sí, bueno, está bien hecho por parte del juego, ¿no? Vale, me quito el medio este. Me quito el medio este. Vale, ahora con esto con cuidado, tranquilamente. Sí, de historia, sí. Vale. Pues esta zona hecha. Es que la otra vez que vine eran con interrogante y eso significa que mínimo son 10 niveles más que tú, ¿sabes? Ya ves, sí, sí. Me mola mucho el combate estéticamente, pero me gustaría que fuese un poco más complejo a la hora de hacerlo, ¿sabes? En plan, que no fuese solamente clicar. Sí, yo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la primera vez que jugué al juego fui a por la Osuna, fui rollo ataques pesados, tal. Y como quería darle otro rollo a esta rejugada que he hecho, pues he ido ligeros. Y la verdad me mola más ligeros, es como un reto un poco más... porque eres más squishy, ¿no? Te matan más rápido. Entonces es como un reto más, aunque sea dificultad normal y tal, pero al menos tengo que ir con más cuidado. Tengo que esquivar mucho cuando son enemigos como estos y tal, o sea que está guay. Pero aún así, por ejemplo, si en algún momento no quieres... no quieres, por ejemplo... te voy a quitar la marca esta. Seguir con la ligera, te compras una poción que vale 1000 y te reseteas todo y vuelves a hacer lo que quieras, ¿sabes? Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, vamos a recuperar un poco de... Bueno, que parece solo ahí, pensé que habría agua y demás. Sí, a ver, puro pesado es difícil porque son... necesitas esperar a los puntos débiles del enemigo, a cuando el enemigo te ha golpeado, es decir, esquivar y luego hacer ataques pesados. Y enemigos como los anegados que digamos que le pegas un ataque o dos y ya se echan para atrás, con los pesados es más costoso. La armadura de luna nueva, ni tan mal. A ver, si vas a pillarte el final del DLC de Hearth of Stone, si no, nada, pero si te lo vas a pillar, vas a gastar bastante pasta, así que yo la guardaría. Si no... yo sinceramente la guardaría para cuando craftes las magistrales. Porque yo me recuerdo que si no tienes este juego, o sea, si no tienes el DLC este, tenías que craftear varias veces cada armadura del Osuna en tu caso y espada hasta que te den los 3 huecos.
Así que si Bianco que me corrija, pero si en el Blood and Wine no existe lo de poder crear huecos, vas a tener que gastar mucha pasta si quieres tener las espadas y la armadura con 3 huecos. Que me corrija Bianco, porque Bianco sabe más que yo me lo juego una vez hace mucho tiempo. La del lobo creo que era más para... La Osuna es full ataques pesados y full tanque. Rollo ir a por vida y a full de ataques pesados. Y la del lobo no sé si era de señales, me parece. ¿Puede ser? ¿O era la del grifo, la de las señales? Ahí ya no te sé decir. Ah, puedes tener huecos, pero vale, no es tuyo, ¿no? Ahí lo tienes. Era aquí, vale. Y es bajo tierra. Se va metiendo por la cabaña. Hay que salir de ahí. Uf, vale, el inmortal ha saltado. Eso que habéis visto de que he vuelto a la vida es que tengo una skill, que es la de inmortal, que lo que hace es que cuando bajo a cero, si tengo suficiente adrenalina, me cura todo. Sí. Yo recuerdo cuando jugué al juego original que tuve que gastear varias veces las espadas, me parece, para que saliesen con los 3 huecos, la magistral. Y ahí me gasté toda la pasta que había ahorrado. Otra vez lo de inmortal. Me está salvando el inmortal, cosa mala, ¿eh? Voy a ponerme lo de... Voy a ir por la ataque ya. ¿A qué te refieres con cómo lo añades? Y... es un... Cuando acabe el combate te lo digo. Bueno, espérate, te lo digo ya. Mira. Es esta de aquí. Inmortal, dice. Cuando la vitalidad llega a 0, es decir, cuando vayas a morir, restablecerás el 100% cuando tienes al 5. Si tienes al menos un punto de adrenalina, que se consumirá. Entonces, básicamente, o te mete una torta muy tocha y no tienes adrenalina, rollo... que te bajarían la vida 2 veces, que me ha pasado una vez, o eres inmortal, como dice esto, mientras tengas la adrenalina. Y como entro en combate, cuando entro en combate tengo una que lo que hace es que me da un punto de adrenalina sí o sí. Si me pegan una torta nada más entrar en combate y me muero, no me muero tampoco. Ya te digo, Ah, vale. Ok. Vale, mantengo la Q. Vale.
Sí. Vale, listo. O sea, y además con esto estoy... A ver, estaba yendo bastante agresivo, la verdad, no te voy a engañar. Rollo que me pegasen y usar Quen cuando hace falta y ya está. Pero, por ejemplo, con el sapo, con el mago, que todo el rato estaba esquivando, buscando la opción, ¿sabes? Vale, me imaginaba que era aquí abajo. Carta sucia. Eso para detectar, hemos llegado a punto de nada, nos hemos encargado de los caballeros y hemos hundido su barco, pero su líder nos está causando problemas. Ahora está en el sótano. Está ese país igual. Vale. Vamos a meditar antes de entrar. Una horita. No, sí, el combate es... o sea, no te aburre. Es muy simple, pero no te aburre. Simplemente que a mí sí que me gustaría un combate un pelín más... Pero claro, es que lo tiene muy limitado porque es lo que ocurre, que el brujo va con 2 espadas, entonces no puedes tener algo que no sea... Porque el combate ya está hecho en el juego, ¿sabes? O sea, en los libros. Ahora... A ver, cargo... Fiste, mira, Natán... Tiberium... Como nos indica la situación, es el barco hundido, me imaginaba. Bastante florines había ahí. Hombre, por supuestísimo. Por supuestísimo. El Cyberpunk tiene... El problema grande que tiene es que salió antes de tiempo. Ya está, no tiene más. Hostia, pues está bastante lejos, ¿no? Pues... Vamos a ir a nado, aunque nos cuesta un poco, ¿no? Son 200 metros, bueno, 200 metros a nado. Esa que ya irle de allí, ¿no? Ah, se ha nado ya. Sí, el Cyberpunk, pero es que el Cyberpunk salió con bugs y sin inteligencia artificial. Es que no puedes hacer un juego en el que la ciudad, que es todo el mapa, casi todo el mapa es la ciudad, no se sienta viva. O sea, no puedes hacer un juego en el que parezca que sean zombies o robots que están por ahí, ¿sabes? Y aún así las misiones están guapas y tal, está todo guapo, pero está todo es muy todo artificial. No hay vida de... no sé. Anda, pues mira eso, por ejemplo. Claro, es que como los libros no me los he leído, pues tampoco puedo opinar del tema mucho. Ay, no tengo no tiene la ballesta equipada. Ahora. ¿En serio? ¿Y se va a meter el tiene de agua? No, no mata nada, dentro del agua. O me matará a mí una vez. Tampoco nada de lo mismo, la verdad. Ya veo. Las éticas de detalles son como runas elementales. Sí, le falta algo de desarrollo, en verdad. Vale, pues vamos a ir con el señor espejo a medianoche en la encrucijada bajo los sauces. ¿Qué? ¿Habéis visto eso? A ver, el truco. Hostia, qué bueno. Un 10. Sí, bueno, las típicas cosas, sí.
son cosas que son graciosas y tal, y ya está. Vamos a ver, tenemos que ir aquí. Joder, pues en verdad... me renta ir a un puerto. Como puede ser este de aquí. Y de ahí ir con el poste. Porque creo que ahí cerca del muelle había un poste. ¿Y tú cómo vas en el juego, Fera? ¿Has avanzado algo o qué? En el de Witcher. ¿Ves? Ahora me voy de aquí. Y me voy ya a la misión. Más rápido. Más rápido que el otro. No, yo sé. Sí, porque si no has ido de un lado a otro... A ver, mola, pero pierdes tiempo. Me gusta ir de un punto a otro, hacer cosillas, tal. Es que a veces me gusta cabalgar, que a veces lo he hecho, pero no siempre. Ni mucho menos. En esta casa necesitamos subir rápidamente. Que estamos al 27 ya, ¿no? Al 29 tengo ya las espadas del siguiente nivel. A ver qué nos dice el señor espejo este. I knew you'd come. Bueno, normal. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, so you feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me. Why? As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? Poco a poco. La del lobo consigues algunas partes en Kaer Morhen. En la fortaleza del brujo. Yo aún no he ido. Confiaba en un tipo de ayuda más convencional. Pues sé que es retal. But you could have chosen more conventional means. Given me the key to my cell, for instance. Oh my, far too simple. I dislike simple solutions. Do you like them? Doubt we're here to talk about my preferences. True. I'd much rather tell you about an individual of interest to us both. Pues que It's about aproveche a Bianco, tío. man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone. A man who refuses to pay his debts. Really think this'll interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Everett. What did he do to you? Before I reveal this, I'd like to make one thing very clear. Olgierd von Everett did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. And now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Pues mira, yo lo haría. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you. Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant. But make no mistake, I've many interesting wares on offer. Wares like? Surfeit.
abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. But above all, I offer a great, true adventure. An experience like no other. The fate of only the Tiene labia el tío, chosen few. A mí me está convenciendo, yo lo compro. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honesty. ¿Qué tendría que hacer? What about you? Call yourself a man of many talents? Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everec. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. Mm-hmm. So what you need's a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everec a visit. Then, well, then we shall improvise. I believe, however, that all will end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him. Fine. I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. Claro. Go. You will not regret it. We shall meet there. I have a matter to attend to along the way. Ok. Another debt to collect? Perhaps. Vale, antes de ir a por Olberg, hay una misión secundaria que teníamos por aquí que la quiero completar, que es la del herborista, porque ya es de nuestro nivel y nos dará bastante experiencia. Entonces vamos a hacer esta primero, porque así vamos consiguiendo experiencia que nos viene bien también para subir unos cuantos niveles. Y luego seguimos con la misión principal. Así me las voy quitando de en medio las secundarias y ya las tenemos tachadas. Pues normalmente las misiones, los mapas de lo del lobo y tal, te lo suelen vender los mercaderes ambulantes, alguno que otro. Y, o si no, cualquier mercader que haya por cualquier pueblo. Ves mirando los pueblos y alguno lo vende. Yo ya he sido consiguiendo así, ¿eh? O lo típico que consigues una de milagro porque estás explorando una zona, ¿sabes? Y te la encuentras. No me apetece luchar contra lobos. La verdad sea dicha. La que sí, las sirenas son horribles. Te recomiendo que cuanto antes te hagas la misión de ayudar al hijo del Jarl. La de matar al gigante. Hierba gratis. Porque te dan el cuerno y el cuerno lo que hace es que las sirenas las tiras todas al suelo. ¿Sabes? Bueno, Yanten tengo más de lo que quiero nunca, así que Yanten no voy a pillar. Pero el Rano Green me venía bien. Vamos bien. Vamos. Vale. Listo.
Ok. Este es el herborista. Miedo me da. Bueno, vamos a hablar con el primero. Greetings. Is it herbs you seek? Guay. Medicines to mute a bashful maid's inhibitions? Or a concoction to raise your own courage for a second go? That it? No other weeds or brews? Aye. One to make your hair grow. Another to do the opposite. An easer of pain, a calmer of heartburn. Tell me what ails you. A ver qué vendes. Let me have a Y nos look. echamos una partita de win con este, ¿no? A ver. Si nos da alguna carta. Nada interesante. Le voy a comprar... No, Brionia ya tenía bastante. Voy a venderle un poco de esencia acuática. Porque tengo de sobra. Entonces voy a venderle un poco. Y así consigo pasta. Vale, pues juguemos a las cartas. Bueno, luego también le puedo preguntar esta. Vamos a jugar a las cartas y luego le termino de preguntar. Suelo hacer eso, comprar las cartas y luego hablo con él. Después de haberlo desplumado. ¿Y tú, Bianco, para ir por Madrid, qué? ¿Mucha calor o qué? ¿Cómo lo estás llevando? Ese es Collatel. Esto me viene bien. Eso también puede venir bien. Lo que voy a quitarme va a ser el cuerno. Ah, sí, perfecto. Bueno. No, bueno, pues mira, bien. Me alegro, tío. Aquí sí que hace un poquito de calor, sí. Vale, a ver cómo lo hacemos. Pues ponemos esto y ya está. Sí. Y pasamos el turno. ¿Sí o qué? Pues yo... A ver, es hacerte una baraja más o menos decente. A ver, tienes que tener... Para mí los mejores son Reino del Norte y Nilfgaard. Tienes que tener... Tienes la habilidad del héroe, el otro también lo tiene la suya, y tienes las 3 sitios que depende donde te indique, pues lo pueden seguir o no. Y algunos tienen habilidades especiales. Y ya está, y tampoco puedes hacer combos y demás. Tampoco tiene más misterio. Voy a pasar el turno y al siguiente le gano. Voy a poner esta simplemente para ganar un turno. Se acaba de... Pues voy a pasar el turno. Y a mí sí que me mola el Gwent, me mola mucho. Bueno, me molan los juegos de cartas en general que son así de este rollo de estrategia y tal. Sí, las he pillado ya todas, o casi todas, yo creo. Vamos a ver si usa quemadura. No parece. A ver si usa quemadura ahora. No parece.
ya le he ganado. O sea, podía meter todas estas, meter la habilidad del héroe que me mete un cuerno de combate aquí, etcétera, pero ya le gano, pues ya está. ¿Me da alguna carta o qué? No. Hey there. Vamos a ver si tiene alguna fórmula Know magistral. any advanced formulae? Maybe something you could teach me? All I know, I learned from Master Gremist of Skellige. Looking to apprentice yourself in the herbalist trade? Nah, I just want to learn something new. Call it what you will. You must sail across the Great Sea, find the Isle of Sí, esto ya lo he hecho. Artskellig. There, in the sacred grove, the learned Master Gremist will judge whether you're fit to be his pupil. Bueno, he venido por el anuncio, a ver qué me... Hear about the contract. Whew, a taker at long last. Poverty in everyone's lips, but when you've a job to give, no one's eager. Folk are lazy, that's the truth of it. Stick to the point if you don't mind. Right. Sorry for the chatter. I'm anxious, is all. Been so long without any word. A ver qué dice. It's my apprentice, Falkert. I sent him to the Dead White Wood. You know, the forest near Martin Foy's farmstead. I'd run out of hand fibre, see, and the damned stuff grows thick as weeds there. Let me guess. Hasn't returned. Yes, no, he hasn't. Please, find him and bring him back safe and sound. Ok. Ah, y no hay promises, recompensa ni nada. but I can certainly look for him. Any distinguishing features? How will I recognize him? Got to think on that. Well, he's a halfling, as I am. Light hair. Will that do? It'll have to. So long. Ok. Voy a guardar. Cuando me deje. Ahí. Y voy a mirar en su sótano, la verdad. Cerrado, ¿verdad? Ajá. No me deja abrir. Algo en el sótano tiene que haber. Pero bueno. Sardinilla, vamos. Mucho tiempo he estado ahí pastando. Run, Roach. Me falta, yo creo que me debe faltar solamente la de Lambert. Si me falta alguna más, pues ya miraré, pero creo que me falta la de Lambert. Yo haber conseguido todas las cartas. Si no, luego miraré el libro este de Wind que había por ahí. Echaré un vistazo. Pero como aún no he ido a Carmorge empanada, pues de momento lo estoy dejando un poco de lado. Cuando me acabe los DLCs antes de seguir con Skellige, iré un momentito a Carmorge y así de paso miro la... Paso de los gobiernos. Más de un gobierno del 34, la verdad. No me apetece. Ahí. Muy bien, Sardinilla, bien. Vale, pues a buscar por aquí, a ver si lo encuentro. Pétalos de Alayan, o sea que no, tiene que ser fibra de Han. Ahí, ya lo veo. Herbalist's cart. Got some blood here. Vale, pues a poder seguir el rastro. Cada día me estoy viendo más vídeos del New World, tío. Me está entrando hype. Y no quería que me entrase hype porque aún le queda hasta el 28 de septiembre, pero bueno, es lo que hay. Winds howling.
Minerales brillantes, está bien. Bueno, es que como le doy para saltar es la misma tecla que para recoger todo. Hay veces que no recoge todo y se empieza a saltar como un loco. Y yo, ok. Blood. Dried. A few days old. Trail's gone cold. Need to look around. Ask. Maybe someone's seen him. Que van a ver si aquí no hay nadie, no hay ni Peter. Está todo abandonado. Ahora iremos para allá. Vale, hay que preguntar a estos, ahora preguntaremos. Rotting meat. Vamos a ver que había aquí una casa más. Ah, está abierta incluso. Uy, qué mala espina me da este pueblo, Y hay 2 tíos ahí, está todo reventadísimo. Y no hay nada, vale. Pues nada, vamos a hablar con esos tíos. Talk to the wife. Vale, pues hablo con la mujer. Judd, sharp now. We've company. What's brought you to these parts, master? Lost your way? No. Looking for someone. Ah, do tell. Perhaps we can help. Bloodstains in the hut next door. Know anything about that? Aye, course. Judd Gut's game in there. In someone else's hut? None live there no more, see? And working neath the roof, it's more pleasant, civilized. Rain don't whip and sun don't blind. But why poke your nose in there to start with? Do better to give an old couple some peace. Algo traman estos, What is this place, No me mola. exactly? A village? Plain to see? Abandoned huts is about all I see. Aye. It's only us now. Young folk have gone off to the city seeking work, and the old have all died. Ain't that right, Judd? Right as rain. Looking for someone named Fulkert. Light-haired halfling. Ring any bells? Aye. Saw a little one round here. Out picking herbs. Till he got hurt. Ran across a trail of blood. Trail led me here. Tis just as you say. Wolves had attacked him. He fled here seeking shelter. I told him, back to your city, young master. Plenty such dangers hereabouts. But the fool was stubborn. Said he had to pick his blooms aforehand. Ventured back into the woods. And that were the last of him. Heard howling that night. Sent shivers down my spine. So where are his remains? Wolves would have left something. His boots, maybe. Didn't go looking. Well, he's too old to go tramping about in the woods. No me cuadra, So long. No me imaginaba ese que ¿Qué olor tengo que seguir? Aquí, ¿no? Ahí, ahí.
escalera, ¿no? Que a la mínima que caída te matas, tío. O te hace mucho daño. Y no es plan. Si en algún momento entro en una cueva y no veis, me avisáis y pongo la poción del gato, ¿vale? Ah, damn it. Y no nos falta esto. O sea, que ya está. Seguro que están ahí fuera esperando. Mira, aquí está el enano, el mediano. Vamos, se come lo que haga falta. Light-haired halfling. Must be Fulkert. Ripped open, gutted and drained. No way to determine the cause of death. Bueno, pues vamos a ver qué tienen que decir de esto la pareja de ancianos. Pues nada. Medio mediano había ahí, ¿no? Un cuarto. ¿No? Un chiste un poco fuera de tono, pero no. Había un cuarto de Into persona your ahí. larder. Meat-rich diet. That what you like? Master, not at all. Tain't like that. Best hope not, or you'll be next to get a hook through your neck. The wolves killed him. Him and the others. We but gather the bodies. That's No me the lo creo. truth. No, We're pero- old and frail, we've no strength to plough or sow, but we gotta eat. Have pity, master. Vow never to eat another bite of human flesh, and I'll let you live. Oh, I swear. Swear it on dear Mother Melittle, on the eternal fire, on... Keep the gods out of it. Swear on your heads, which I will take if you break your vow. Aye, we swear. Ok. You live in the middle of nowhere. It's out of my way. But I'll be back. Better believe I'll be back. I'll be back como de Terminator, ¿no? Yo creo que es un guiño a de Terminator. Vale. ¿Dónde está la señal? Aquí. Y justo tenemos aquí la cabaña del bonista, perfecto. El camino de vuelta nos lo ahorramos. No. Sayonara, baby. Vale. Hey there. Sé lo que le pasó. Fulkert, your apprentice. I know what happened to him. Out with it. I've gone near daft with worry. Se lo comieron unos caníbales. He was... really no gentle way to put this. Cannibals ate him. Cannibals? A short ride from Novigrad. In Velen, that would be one thing, but En here... Belén sí, ¿no? Pero aquí... Gods! You slew them, right? Tell me you killed them. Hired me to find out what happened to Fulkert. Never mentioned murder. One will happen soon. You want naught to do with it, that is your right. But I aim to round up folk who still give a damn. It's a couple of old folks. Doubt they'll put up a fight. All the better. Now, I wager you want your coin, eh? Take it. Hombre, gracias, Get out of gracias, my tío, sight. Ángel. Muchas gracias por seguirme, tío. Muchas gracias, tío. De parte de Feraj, ¿eh? ¿Tú también eres de allí de Santa Fe? ¿Que hubo el terremoto ayer o qué? Yo me quedé loco cuando me lo dijo ayer que había un terremoto, tal. Yo he visto ahí las noticias y tal. Pues gracias, tío, por seguirme, tío. Se agradece, se agradece. Hay que estirar, hay que estirar. Oh, ya ves, tío. Que me tiro 6 horas aquí cada día. Bueno, es que me tiro fuera ya de directo, ¿no? Pero en directo me tiro aquí 6 horas y al final hace falta. Vale, pues ahora vamos a seguir ya con la misión principal. En principio la otra secundaria que tenemos es del 33. Así que cuando seamos 28 la haremos. Vamos a hacer esta, que es de nuestro nivel. Ah, ok, bueno. Pues tío, muchas gracias por seguirme, que se agradece, tío.
Que llevo aquí 2 meses y el apoyo se agradece. Y nada, si te mola el rollo, tío, pues aquí siempre buen rollo, eso es lo de siempre. Our Ataman's not one to lose his head. You that mad cook who wanted to Hostia, en llamas, tú. Vale, a ver. Well, look who's here. The Witcher with a stick up his ass. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a fiery pox. Could say so. Manor's burning. You noticed? That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough La play. intención es lo que cuenta, Fera. We got a bit No hay carried más. away, truth be Yo le told. agradezco el Trying corazón. to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap! Let me go! Leave me be! Shut it. I ate with yous, drank with yous, fought beside yous, and you kill me now? I'm one of yous! You might have been, but not no more you ain't. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Whoa. Nerves a little raw? Why? You deaf! Get the fuck out of here, freak! All I want is to know what exactly is going on here. Well, you're not gonna know. Sod off! I'll leave soon as you tell me. Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty Bueno, pues for entonces que lo that. maten. Death. What is this row? Are you not done with it? My ears wither from the screams. Ah, Geralt. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? Or have you not been there? You killed my father! Not I. You lie! Whoreson! That man killed him. Alone. Unbeknownst to me. Out of fury, for your father refused us hospitality. For this willful violation of the chivalry code, he was summarily executed himself. El tío sigue Anything vivo, else I might do Ojito, for you? Take her away. Hostias. Bueno, pues muy bien. Oye. Now, where were we? Really necessary, that whole show? Ah, show. Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean. Judging by the mark on your face. Así que eres inmortal. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Claro. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all, and all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Know what this is? I cannot be certain.
but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. Bueno, lo que hay. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house. If anything's left unchard, that is. Mira, nivel 28, nice. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Gauntero did. Come to cast aspersions. No. I've come to collect a debt. You know you first must... Grant you 3 requests, by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. That true? You know the Toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Did he not mention that bit? Well then, allow me to tell it. Míralo. Quite the gripping story. Olgierd once loved a beautiful maiden named Iris. Yet, her parents chose to offer her hand to the Crown Prince of Ophir. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him. Then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Odin. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Come. Ok. Where to? The stables. My men are preparing to depart. Me está molando el CDLC, ¿eh? Está curioso. Bueno, las preguntas son como... Ya lo sabes, Geralt, la respuesta. Guess I gotta pop the question directly. What do I need to do for you? Let me think. We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossodi. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch! Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old. But his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him and show him the time of his life. My second request. Sí, ¿verdad? Fine, seems easy enough. And the third? Complete those 2. Then we shall speak of the third. Any hints? Where I should go? How I might start? You must be mad. I've no intention to make things easier for you. Vale. Once I'm done with those 2, where will I find you? I cannot know, as my band has planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. Fine. See you there. Curioso. The brother shouldn't be too hard. But the house? How am I supposed to bring him a house? Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. The brother will be the tough Está bit. muerto, ¿verdad? Olgierd's brother. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Has been for years. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need.
That's like choosing between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Of the summoned, not necessarily. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. Pues en un The cementerio. von Evericks are well known in these parts. You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. Oh. The medic. You know the one. ¿Y lo de la casa? Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring in that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenfurt. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Curioso. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. Todo un detalle que me You esperabas. waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet, nowhere does it forbid me from providing help. Claro. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first two tasks. A mí me da que la tercera es matarlo. Al Von Everett. La tercera esa es Guess it's matarlo. high No sé, time I me da a got mí. to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay. Can't wait. Pero ya lo veremos. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Lo de siempre, ¿no? Ya se ha desvanecido. Good luck, Geralt. Madre mía, tú. Vale. Vamos a ponernos el puntito de haber subido nivel. Pues aquí. Vale, en principio al siguiente nivel ya puedo subir esta. A ver. Vale, perfecto. Vamos a poner ya el mutagen azul mayor aquí para la intensidad de señal, ya que estas tres de aquí van a ser azules. Y ya lo tendríamos en cuanto tengamos... Son muchos puntos porque cada vez que necesitamos estos... Necesitamos 22 niveles, o sea que a este no vamos a llegar. La idea es conseguir llegar a este de alguna manera. Pero no sé si llegaremos. Suerte, Fera. Mucha suerte. Es más, te voy a decir que voy a cambiarme... Voy a cambiarme esta por esta, así la señal es mayor, ¿sabes? Me pongo este listo. Como no creo que llegue a... Es que la versión modificada no me mola del cuento, porque tienes que estar tú manteniéndolo, ¿sabes? No sé por qué estoy yendo yo a pata. Me pasa muchas veces. Tengo un caballo y no lo uso. Vamos a la finca de los Garin. Vale, pues voy a ir a este en vez del otro. Y de ahí ya voy al otro lado. Uf, pues sí, ha sido rápido entonces. Pero sí, esas cosas cuestan. Novigrado. Y hay que ir aquí.
Este está más cerca. Nice, nice. Claro, tú estás jugando en la máxima dificultad, ¿no, Fera? ¿Me dijiste? Pues ahora en el 29 lo que haremos será explorar los puntos blancos que haya por aquí arriba. Para ver si conseguimos algunos puntos de antiguos más. Todos estos puntos de aquí. Explorarlos y pillar las pruebas de ahí. Todos estos. Aquí el tesoro está quitado, así que este lo puedo quitar. Este sí que voy a ponerle el punto, este también. Vale. Este lo voy a quitar porque no había ninguna cosa ahí. Vale, vamos a hablar con él. Claro, efectivamente. Es que yo creo que es la clave. El Quen creo que es la señal más útil. Después está el Igni. El Axia y tal, me refiero para subirle niveles. Porque el Axia está bien para ciertas cosas, pero el nivel básico te vale. No necesitas más. Por aquí. Vamos a guardar normal. No nos deja. Guardar ahora. Bueno, ahora. Quería ver lo de la vista del brujo. Bueno, yo me voy para arriba porque vamos, están todos. I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. Geralt? Are you alright? What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. Curioso. Tasty number, that medic. Not like a scholar at all. Interesting. Curious to know, what do scholars look like to your mind? Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. Oh, aye. Thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. Who've they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Huh? Why's that? Because when you get cut in a battle, she might just refuse to stitch you back up. You're a lucky bastard, Witcher. We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. You fancy it too, eh? No es asunto tuyo. Sorry, none of your business. Come on. There's some kind of secret. You embarrassed? She's quite fetching, and you're, well, none too handsome, but a witcher. Lasses like your type. Come now, fess up. You fancy her or not? No es mi tipo. Yo There's creo que no me pega. denying her beauty, but she's not my type. Talking out your ass, mate. Passing on quite the catch. She looked at me like she does you. I'd not dally long thinking. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection should recede. Estamos en la run de la fidelidad. Redania's glorious name. Full Jennifer. Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. ¿Dónde has estado todos estos años? Aside from the incident in the sewers, we last saw each other
Must have been in Vizima. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, I left Vizima and returned to Oxenfoot, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Nice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. Yeah, classic Radovid. Can't complain, really. I've lived at home since the fighting subsided, resumed my practice, and simply treat the ill. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. Shani, Well, pues I nada need mal. your help this time. I'd guess this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? Ah, and you must tell me what happened in the sewers. Hasta un principio ni sorpresa. Where do I start? All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince. Lo que nos costaba and bien a el sapo, fury Lo hice wanted la that. primera, pero por muy poco. And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. A man named Gontaro Dim freed me. Who's this? Could be a mage, a demon, or a djinn. You don't know? He's very powerful. That's all I need to know. He helped me out of a bind. Now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. Odim told me how to do it. No sorceress or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. No, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Thanks. Don't mention it. But I still don't like this. A mí tampoco. Mira. Neither do I, but I don't really have any options. Gotta summon Tal that cual, ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Evereck's brother. Von Everett? In my third year at Oxenfoot, we had to choose an elective. Nah, My estamos options sincronizados, were el Gerardo y yo. Pearls of Wisdom from the Hierarchs, or famous Redanian dynasties. I chose the latter. Here it is. Von Igrid, Von Estiken, Von Everett. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. Hombre, It's Chris. described as quite a work of art. Ya he imaginado, I'd ya. love to see it. Why don't I bring the censer? Nah, We can meet tranquilo, at the tío. entrance. Es lógico. Ya me dijiste que vas a tener más curro esta semana. Sí, ya me lo contaste. Me lo he imaginado, Me he estado viendo vídeos del New World, tío, y cada vez tengo más hype por el juego, tío. Ya sé más o menos, me haré una clase a melee. Doble hacha y tal, para ir luego también tanque y demás. Me haré algo de así, ese rollo. Pues me alegro, tío, de que estés bien, aunque tengas mucho curro y tal, pero que estés bien, tío. Vamos a ir aquí a arreglarnos. Bueno, aquí no nos lo arreglamos, pero aquí hacemos esto y hacemos más daño y tal. ¿Y dónde tenemos una herrería aquí? Me parece que era el final de esta calle, por aquí arriba. Sí. Aquí está. Este. Porque necesito arreglarme la armadura ya. Ipso facto. Vale, por el otro lado. Vale. Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one.
Enséñame el género. Show me what you have in stock. Y a reparar. Ahí. ¿Y cómo te dan los directos? ¿Has hecho alguno más o qué? ¿Has hecho alguna prueba más de directo o qué? Sí, a mí es que el arco no me convence porque tienes que apuntar, tío. Y o eres muy bueno o vas a perder mucho DPS y mucho tal, ¿sabes? Ah, este fin de... ok. Lo malo, tío, es que casi no te voy a poder ver nunca. A no ser que algún día me quede trasnoche mucho. Va a ser difícil que yo pueda estar viéndote un rato y apoyándote. Lo malo de Latinoamérica, ¿no? Que como nosotros tenemos el horario más cambiado, es más difícil. Sí, te compras un disfraz. Hostia, qué bueno. Aquí es... Mira, si Serenidad lo tengo aquí. Bueno, pues mira, vamos a ir desde aquí y me hago este punto. Bueno, no, vamos a ir desde aquí y me hago este punto mejor, sí. De vikingo, nice. Guapo, tío, está guapo, tío. Nice. You'll not find much to do in Novigrad. Pues yo seguramente vaya rollo hacha a dos manos para PvP, hacha a dos manos y el Destral, creo que se llamaba, que es la hacha ligera esta, que es full DPS, meterte ahí a saco, y armadura pesada menos una parte para ir en armadura media para el bufo y tal. Un wyverno del 34. Bueno, una buena pelea. Pues me voy a meter el aceite de dracónido. Pero bueno, aún nos queda un tiempo, por desgracia, para el juego, ¿eh? Eso de que lo retrasaron. A ver, el de dracónido era este. El verde. Vale. Que como casi no los uso los de dracónido normalmente. ¿Cómo pegan estos bichos? Pero bueno, el combate del siglo, ¿eh? Estuvo bien. Pues me alegro, Chris, que te vaya todo bien, aunque vaya, tengas curro y tal, pero que me alegra saber de ti. Need to destroy it. Ok. ¿De qué?
No, no, Chris, el Warzone de momento dudo que lo juegue. Estoy con el de Witcher de momento. Cuando me lo acabe, veré que juego cuando me lo acabe. Pero quiero algo más casual que el Warzone. El Warzone hasta dentro de bastante, no, si lo vuelvo a jugar, tardaré aún, tardaré. Slow now. Vale. Never seen this side of you. What side is that? How do I put this? Your romantic side? Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. Well, that's because you usually come round while I'm at work. Off duty now. Waiting for you, weaving a garland for the wedding. ¿Una boda? ¿Quién se casa? A wedding? Whose? A dear friend's. From the academy. Speaking of which, would you go with me? Bueno. Me encantaría. Sure, why not? Wonderful. So, it's a date. Bueno, tanto una Remember to cita. bring the sensor? Of course. Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. Wasn't sure what you needed it for, so I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. Vale, necesario. Okay. Shall we? Let's go. Vamos a despertar a medio cementerio, yo creo. The tone was spot on. This is impressive. Yeah, too bad it's falling apart. The family hit on hard times. No coin to splurge on such luxuries. Ooh, that looks just a little... This is no crypt. It's a full-blown mausoleum. Bueno, vamos a saquear, obviamente. Es decir... No esperabais menos, ¿no? Cerrado, se necesita una llave que solamente está aquí abajo. Ya ves. Voy a poner aquí el gato porque creo que no vais a ver un carajo si no. Así que... Gato mejorado. Wraiths. Knew this wouldn't be easy. Como para ir a visitar la tumba de un fin de semana, ¿eh? Last of the surprises? Sure hope so. Should look around. Lawrence. Honoratina, loving wife of Kestatis, died in 1257. Alexei, age 19, beloved son and brother. Ahora iremos para allá. Vamos a terminar de ver mínimo la cámara principal. Probably shouldn't touch that. Bueno, por lo que lo digas tú. Vladimir von Aquí está. Everek, son of Bohumil and Christina. There you are. Now for the ritual. Gotta spread the incense throughout the crypt, every room. Vale, bueno, antes... Vale, sí, el objeto está bien. Antes de nada, voy a ir por aquí abajo. Porque hay cosas. Como por ejemplo eso.
Lo malo es que no voy a craftear casi que ninguna de esas, yo creo. Al menos de momento. Cuando te las magistrales y tal, a lo mejor hay alguna que me interesa más, pero... Uy, arañas. I don't like this. Y yo creo que a Bianco tampoco, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Creía que había terminado y de repente aparecen dos más. ¡Qué sustaco, tío! Menos gritito de nena he pegado, ¿no? Madre mía. Bueno, por aquí. Muy bien, oye, y a robarle a la familia. Una esmeralda ni tan mal. Vale, esto está abierto. Vale, por aquí ya hemos ido entonces. Ok, vamos a terminar de lootear y luego ya hacemos lo del incienso. Buah, es bastante pasta lo que vamos a conseguir aquí, también te digo. Vale, pues incensario. Life and death, fire and blood. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Return and walk midst the living, ye who hath departed. Arise as a friend, for I am no foe. Pero le he robado a toda tu familia. Eso sí que va a ser, sí. Arise from the dust, ye whose blood I have brought. Vamos. Arise as a friend, for I am no foe. Una pasadita más, pues una pasadita más, claro que sí. Venga, pasadita por aquí. Ay, ay. Pues yo, a ver, primera, yo cuando termino directo, a la hora que termine, yo suelo luego estar un rato más despierto, porque yo me acuesto, sobre todo en verano, que hace más fresco por la noche, suelo acostarme pues a lo mejor 3 de la mañana, 4. O sea, después de terminar el directo ya no estoy un rato más. Entre que descargo el vídeo para subirlo a YouTube y hago, pues miro algún vídeo mientras lo que sea, tal. El otro juego que estoy jugando ahora es el Genshin Impact. Porque lo empecé a jugar en su momento y lo estoy jugando. Pero hago las diarias y poco más. Y el resto del tiempo, pues a lo mejor estoy viendo, por ejemplo, ahora de Critical Role, la segunda campaña que hicieron. Porque a mí me mola el rol de mesa, Dungeons and Dragons y todo esto, a mí me mola. Y estoy viéndolo ahora. Y poco más, tampoco hago mucho, porque me levanto tarde por las mañanas, así evito el calor casi todo lo que puedo, ¿sabes? Y eso, y juego al Genshin Impact. Alguna vez lo he traído aquí al directo, pero en plan en un rollo, algún evento que hay o lo que sea. Pero no es un juego que tenga suficiente contenido para estar haciendo directos del todo el día. Sí, he hecho alguno, por ejemplo, hace unas semanas estaba lo de Ayaka, el personaje este. Y había ahorrado primogemas y hice el gachapón en directo y demás. Pero es que no te da para mucho contenido en directo, ¿sabes? Pero sí, haré alguno cuando haga algún evento así chulo y tal. Who asks after my grandson? It matters not, Honoratina.
What I wonder is how this mortal obtained the family's blood. For Von Evericks rise only for Von Everec blood. True. Yet to my knowledge, only one of our line yet lives. Olgierd. Then we converse with the man who spilled the blood of your grandson, Kestitis. Mean none of you are Vladimir? It's Olgierd, his brother, who sent me. You will meet Vlad soon enough. Yet Olgierd, you will never see again. Ya veo, ya. I'll rip out your heart. Kill him, Von Evericks. For Olgierd's blood. Easy. Yo antes sí que tenía más hábito de leer, pero ya lo perdí. Ahora ya no leo nada. Tampoco hay ninguna que me llame. Ornery whore sons those Von Evericks, eh? Who are you? Vladimir. The rogue you seek. Vladimir Von Everec, brother to Olgierd. Forgot I cannot even scratch my stones. Though in point of fact, they've not itched much since I died. Didn't want to fight your family. They started it. I'm dead, not blind. I preferred to see how you'd handle those snobby pricks. And grandmum too. Besides, what harm could you do them? They're dead as it is. ¿Detrás suya? Now tell me how you came into Olgierd's blood. If you hurt him, I fear I shall have to kill you. Got it from a mutual acquaintance of mine and Olgierd's. I'm here on a business. I'm a swiving corpse, with no interest in important matters, yours or any other buggers. The sole thing I miss is feasting, corporal diversion, so to speak. But alas... ¿Viene gente aquí a menudo? Get a lot of visitors? At times, not often. For when someone does drop by, the whole band comes out to play. Fun-loving family. True. We're famed for our love of Revelry and rumbles. We Von Evericks have brawled and raided for generations. It's tradition. Naturally, with raids comes loot, so we always had the means to celebrate right lavishly. Towards the end of my life was when things went sour. But no point poking at old wounds. Just days before I died, my brother claimed he'd found a way to dig us out, restore our state. Ya veo. Your brother sent me. How is the old rogue? What I wouldn't give to ride by his side again. Ok, Bianco, No gracias, chance tío, of por that pasarte. happening. Igualmente, Could experience tenerte por something aquí, else, Bianco, tío. though. Something a corpse should find Que vaya todo bien. Interesting. Out with it. What do you have in mind? ¿Cómo moriste? Es que saberlo. Tengo Don't mean to curiosidad. pry, but just a little curious how you died. No need to be shy. Folk love such stories. I'd love this one too, were it not to end with my death. So how'd it happen? On raids, it was our custom to storm the alderman's hut. Sí, un poco de axia Order siempre the viene bien. clods to bring us kegs of spirit. And provide willing wenches to squeeze and churn about. Then, sadly, An ambush. Outmanned 5 to 1. We were overwhelmed. They killed me. Crushed my skull like an eggshell between an upturned oak table and the stone floor. Vale. Ya lo he medio olvidar. Listen, feels like I should know Olgierd better. Tell me something about him. Oh, a fantastic chap. A true cavalier. You won't find another like him in all Redania. The best there is for a drink or a brawl. We were pups when we started riding out on raids. Wet behind the ears.
Borderland villagers shat their trousers at the very sound of the word Olgierd. I was his second in command, leading a band of rogues who'd ride through fire for us. Sound like common bandits. Any difference? Us? Bandits? Watch your words. True, some of our swordsmen were mindless brawlers, but not Olgierd. Always curious, took an interest in all things. He devoured books, adored paintings, and loved the most beautiful maid in the world. Listen, Olgierd gave me a job. Odd as it may sound, I need to show you the time of your life. Is that so? Now that, sir, is a brother. I've been dead for years, yet he still looks after me, after my spirits. How much time do we have? Think one night should do the trick? Splendid. Wait just a moment while I hoist my saber and... What the blistering devils? You're a ghost. Can't grab things. I keep forgetting. But how am I to revel and rock and funk? Can't lift a tankard to my lips. Can't wield a saber. Can't squeeze a wench as we dance a jig. Guess you'll have to do without. Let's go. I will go nowhere. You're to see I enjoy myself, correct? Well, then think of a way to make it possible. How? Revive my flesh. No can do. Besides, body's probably decomposed. Then bloody come up with another way. I'll not go anywhere in this state. Me lo imaginaba. Bueno, pues sí. Guess I could bring someone here, and you could borrow their body just for the night. You wish me to possess someone? Yeah? Say I agree. Whose body would I inhabit? Como sea el del propio brujo. Dunno. One of Olgierd's men, maybe? Or a peasant who'd agree to do it for coin? Oh, no, no, no. I shan't crawl into the skin of some unwashed bandit or dung-eating swineherd. I've a better idea. Oh no, not gonna happen. Oh, yes. Yes, it is. Me lo suponía. Geralt, wake up. Open your eyes. Where are the smelling salts? Esto es un bot, así que lo voy a reportar. Dame un segundito, chicos. Hay bots, no sé por qué, a veces cuando hay bots y salta la alerta, entonces lo... bot y bloqueará. Cerrar. Sí que lo es. Death was a small price to No es la pay to primera lie vez. on a lap so lovely, and so near the wonders No es concealed la a primera bit vez. higher. Have you gone mad? Yes, as soon as I laid Nada, eyes que on se ha, you, le ha dado a seguir, promised to pero stay son and stroke my bots chin, que van and por I ahí y shall tal. spend the rest of eternity in a Y hound's pues body, mira, lo que me queda de agua, ahora iré por más. by your well-turned calves. Geralt? Y le dan a What's seguir happened para to que you? sea, como parezca que Geralt, más verdad, I'm ¿sabes? Vladimir. What? Blast. Fine, give me a moment. Yeah, definitely don't like being possessed. You'd not have fainted had you not resisted so fiercely. Geralt, care to explain what's going on here? Y nada, y eso, era un bot y lo he baneado. O sea, bueno, baneado, lo he bloqueado. Y ya está. De vez en cuando hacen eso los bots. Entonces, cuando me siguen, pues le doy a bloquear y ya está.
Porque nadie se pone un nombre que sea Snooze Dog, Naranja Manolia para Baja Lunar y que no hable ni diga nada, ¿sabes? Y no es la primera vez que hay un bot y pone Manolia, ¿sabes? Sorry about that, Shani. That wasn't me. So who was it? Me. Shut up. I didn't say anything. Sorry, wasn't talking to you. Ah, que no lo ve él. Who to then? Well, to him. To Vladimir. Ah, ya veo. Geralt, there's no one else here. Seems your lovely maiden friend can neither see nor hear me. There's potential in that. Need to set a few ground rules. And I needn't do a thing save have the time of No, no creo. Which is La verdad que exactly no sé qué sentido tiene, pero no es la primera vez que me pasa, ¿sabes decirte? Entonces ya estoy acostumbrado. Oh, fiery. Temperament matches the drapes. Listen, I'm supposed to show Vladimir von Everec the time of his life. Turned out, he's a ghost. So, willing or not, I gotta lend him my body. Wait a minute. Are you saying you're possessed? Not at the moment. Just now he's standing next to me, coyly grinning at you. But off and on, he'll enter my body. So anything I say or do will actually be him. His mind, his intent. But what if I want to talk to you, not him? Well, she should approach me and ask me to jump out for a bit. Just come up and ask him to leave for a while. I see. Splendid. Right then, Sugar Plum. What say we leave this dank crypt? There's a charming grove nearby where kisses taste sweeter than anywhere else in the world. I take it you're Vladimir now. Doesn't seem like I'll have trouble telling you apart from Geralt. My sentiments exactly. Between you and me, this Witcher fellow is an awful bore. Only sometimes. Ha! Seems we're kindred spirits. So, off to the nearest hedgerow? I'm afraid I have to turn you down, dear ghost. A shame. In that case, point me to the nearest brothel. I've got a better idea. Just before Geralt entered the crypt to summon you, I invited him to my friend's wedding. No sé si es una buena idea eso. Good heavens, that's damn good luck. No better dancer in all Redania than Vladimir von Everec. My ginger muffin. With me, you shall enjoy an evening to top all others. Wonderful. I must stop by my home first and change. So, we'll meet at the temple. Oh, I don't like the sound of that. Why not? I'm not fond of temples, see? When alive, I'd only set foot in one to loot it. And in death, I find I despise them all the more. Could we not meet after the ceremony, go straight to the feast? All right. Seems we've no other option. Splendid. Then I shall see you at the wedding manor. I must say, Witcher, a man could lose his head for a lass like that. And that comes from none other than Vladimir von Everec, famed for his taste in women. Ya, sí, sí. Increíble. Honestly now, man to ghost. Logro desbloqueado, ¿no? Me he reído por primera vez. Logro desbloqueado. So, you have my word, I shall keep my distance. But if not, then the haylofts we shall devastate together. Siempre hemos sido amigos. We're just friends, always have been. Never professed your love. No heartfelt admissions, confessions. Never anything between us. You mean to say you never gripped those gorgeous... Ooh. Never cherished those beautiful, nay, stunning. So, soft in the head or the loins? Excuse me? Ah, a pederast. Fine, if it's not your flavor, you needn't taste. All the better for me. I'll see she's properly satisfied.
So, Witcher, time for the wedding? Let's go. Onward. I'll be right behind you. Miedo me da de esto. Voy a dormir una hora. A comely maid. Ay, qué miedo me da esto. This whole witcher's life, what's it like? Don't want to know. If indeed I didn't, I'd not have asked. Go on, tell me. You wouldn't like it. Bloody fine mount. Spooking my horse. Roach doesn't like ghosts. Pero cuando llegues a la mansión, iré un momentito a por agua. Ya me he bebido media botella, flipa. Whenever Olgierd and I got up to mischief, we'd hide out in there. Once, we snuck off with some moonshine. Old cocksucker Yaramir caught us. Those were the days. Come on. No sign of her yet. We need to wait. This is very romantic. Fuck off. Behold, wars have started over uglier wenches. Well, raids have been undertaken at least. True, she looks lovely. Let's go. Whoa, whoa, hold. You mean to go in wearing that? What else? Have you seen how she's dressed? I'll not parade at that jewel's side in a rank tunic. You need a robe. One daren't attend a wedding in anything less. Don't happen to have a robe handy. What do you mean? What about that? ¿Cómo? No voy a robar nada. Oh no, we're not gonna steal. Come now, we're merely borrowing. Pues nada, es lo que hay. Ah, this'll do wonderfully. Perfect fit. It feels tailor-made. Qué raro queda así Now, Gerald, for shoes. One must wear shoes to a wedding. Ah, no. And we must be neat. Ah, no. No, no, no. Uf, qué mal le queda sin barba, And quarter me if I've ever seen a lovelier lass. Nothing left of you to draw and quarter, alas. Doe eyes, a swan's soft supple neck, and a waist so slim you could grip it one-handed. You're actually quite amusing this way. Be assured, you'll like me even better when you come to know me more intimately. Qué mal le queda sin barba, Intimately? Enough to get a sense of my assets, my dear. Trust me, they're nothing to scoff at. May I please speak to Geralt for a moment? Whatever for. This evening is about my pleasure, not his. Just for a moment, then you can jump right back in. Be quick. I'll not stand here doing naught. I'm to enjoy myself. Geralt,
I'm about to introduce you to the newlyweds. Please make sure your friend doesn't embarrass me. I can't make him do anything. All that nonsense is his. I feel like an ass saying it. I liked some of that nonsense. Algún ejemplo. What, for example? It would do you good to be more relaxed sometimes. Relaxed? So you think I'm uptight? What I mean is, it would be nice from time to time if you could sit back and enjoy life, instead of going around solving everyone's problems. But what does... I don't understand. Of course you don't. You're as dense as year-old hardtack. Luckily, you've got me. Vamos a ver. We'll talk later. Let's go to this wedding. The sooner the ghost has his fun, the sooner this'll be over. Finally, something that's not utter tripe. We shall dance till the break of dawn. You get till midnight and not a second longer. That's not enough. I shan't even get properly soused by midnight, let alone... Make an effort. I'm sure you'll manage. You get to frolic and carouse till midnight. That's our deal. Then there's the capping, then you go back where you came from. So be it. This way, my strawberry. Hello world, I'm back. I'll be damned. A proper wedding. Overladen tables, plenty of worthy drinking companions, and a swarm of fair maids. But none compared to you, my dear rhubarb. Beware of the dog, Shani. Judging by the size of its house, the mutt must be big as a horse. Thanks for your concern, but the doghouse is empty. They let a man-eater like that run free? Have the wedding guests been warned? Seems we are indeed in for a cracking good time. Qué curioso. What a lovely rowan. I remember making necklaces of the fruit when I was a child. Ah, the berries make for splendid hooch. Olgerd and I brewed in our teething years. I shall introduce you to the newlyweds now. Try to behave. For you, my rowan petal, I'd do anything. Uf. Vale, dame un segundito que lo he dicho. Voy a ir a por agua, que me he quedado ya sin agua y ahora vengo. No tardo. Ya estoy por aquí.
Nadie se echa de menos, ¿no? No, soy todo que me coloco esto. Vale. Come. Time to meet and time to say hello. To be nice now. Once more, all the best in your new life. Thank you. It's us now. Dearies, blessings rain down upon you. May you live in health and happiness. Harmony and love forever last betwixt you. Thank you from the bottom of our hearts. Now go. Enjoy the feast. Our turn. My dear friend Aldona and her chosen one, Jonas. It's an honor. The sun shine brightly on this new path in your lives. I am This is my friend of yesteryear, Geralt of Rivia. Yes, 'tis I, Geralt, a witcher. Heartfelt thanks for your hospitality. I adore weddings. The brides especially. So fragrant, so tasty, I could... Righto, I'm sure we'll all have a splendid time. ¿Por qué has cogido ese tío? La verdad que no sé. ¿Cómo conociste a Sunny? Voy a decir, pregúntale cómo conociste a Sunny. Tell me, Aldona, how is it you and my dear Shani know each other? We met in Oxenfurt. Both studied medicine at the academy. Wondrous times. Over quickly in my case, alas. My family couldn't afford to keep me there. I was forced to return home after 1 year. It's never too late to pursue an education, my dear. Your husband is certain to help you complete your studies, provide the necessary coin. I don't know. We've not talked about it. Come, Jonas, surely you've not taken Aldona as a mere diversion for the alcove. Ahí se ha pasado. No tenía que haber dicho nada. That is between me and her. You needn't butt in. But I'm not. I merely ask. See, I've come to love your wife like a sister. So I ask you as your brother-in-law, will you help her? I'm sure we'll discuss the matter. That's my lad. You're a right decent chap. I knew it from the start. Pues empieza la fiesta. No quiero que no quiero que diga nada más. Time's a wasting. Are you expected elsewhere? Me? Ha! I simply cannot wait to sample your liquors and dance with the local matrons. Jonas and I invited more than a few lovely maidens. Perhaps one of them will catch your eye. Oh, that's for damn certain. And perhaps you will catch one of their... It'd be nice, certainly, but I shan't be terribly bothered if it's not the case. Come, let's drink. He arrived, that's certain. I saw him myself. Do you need help? Shani, darling. Oh, you shan't believe what's happened. I'm marrying off my only daughter. Wanted a proper wedding for her, wild revelry. So I hired a true fire eater. You know, woo scope, sizzle sizzle. Ooh, I've not seen that sort of trickery. Horribly dear diversions of that sort. He journeyed here from Novigrad. But I'll not squeeze coppers on my daughter, oh no. The groom's family have us for paupers. We'll show them how wrong they are. Seems we won't, in fact, for our fire swallowers has gone as last Yule's pudding. Broomshound chased him off. That blasted demon. Ugh, they sure named it right. Calm yourself, Dumpling. Master Witcher's here now. Perhaps he can aid us. Cuéntame todo lo que sepas. Before I can begin my witcherly investigation, I require guidance, clues. Tell me all you know, everything. Well, the fire eater arrived around noon. Ate his fill of food, not fire. Then went for a stroll to air some gases, he said. That horror demon saw him and started barking like a thing possessed. Why so? Haven't a clue. Didn't like the man, sent something awry. Perhaps the man swallowed fire. Animals fear fire. If I feared, it would have fled, not given chase. Damn fool dog. How can you know? But it snapped its chain and chased the fire eater into the woods.
Foolish or not, it's our son-in-law's beloved pet. There'll be hell to pay if it goes missing. Pues lo encontraré. You needn't worry. The Witcher, that is, I, will find this swallower of heated things. Mighty generous offer, but no one knows where to look. Matters not. Witchers, that is, we have our ways. The Flame Gulper, what did he look like? He wore a jester's cap. Typical sort. Ought to be enough to identify him. I shall find him. We thank you, and hope for the best. Awfully nice of you to offer your help, but are you sure you're up to it? You're not actually a Witcher, Vladimir. I wish to find this magician. Give it a go, all right? But you cannot help me. I must do it alone. I expect it will be great fun. Fine. Don't have to do this, but if I were you, I'd find the dog's tracks, follow its trail. Just a thought. Excellent advice. I'll take it. Shani, Vladimir and I need to find the Fire Eater. If we're not back by midnight, then... Relax. We'll be back in no time. I believe in you. Tally-ho. Adventure awaits. No Joe lives down there. The dog made these tracks true, but a small one. And judging by its house, Demon is a hulk, but beggars can't choose their tracks. So I shall follow these. Following some dog's trail? Not exactly how I imagined this wedding. Think I'll wait here. Wonderful, my juicy pair. I shall continue my travails while you rest. Shan't be long now. A broken branch, as if one too heavy sought to scamper up this tree. Seems our Fire Eater swallows a great deal more than fire. Or perhaps someone was merely gathering kindling. There is joy in this very spark spitter's cap if ever I've seen one. As jesterly as they come. Chap must have lost it running from Demon. Two conclusions, then. Our magician is fat, and a coward. Lo estoy escuchando. Está ahí, mira. Ahí está. Missing man, missing mutt. Am I seeing this right? That gammy puss ran up a tree to escape that puppy. Guess so. You, get down. Oh no, no bloody chance. I value my life. Es un chucho. What do we do? Lo calmaré. Claro. Sit. Now that is power. If I'd had that, the Horsons never would have gutted me. Claro. Make it do some folly. Roll about on the ground. That sort of sport. No. Oh, could you be any more of a bore? I'll do it myself. Roll over. Were I to command it to eat its own tail, it would do so, right? Demon, doghouse now. Now what have you done? Why ever? Ruin my fun. Have it at the wedding. Climb down. Man-eating beast's gone, as you can see. You sure it won't return? Positive. Better safe than sorry, I always say. Geralt, this jester is drunk as a skunk. I hope he's not polished off that bottle yet. I saved your life, man. Do you not at least owe me a sip? Course. Bottoms up. I say, cracking good mead. Now I understand why you wanted some private time with it. Fine mead, true.
but I was fleeing an hound. Hound? But it was a monster! a furry, faggy devil. They chose a fitting name for it. Your cap, sir. Lost it running from that pup like a gutless coward. Oh, my dearest cap. Always brought me good luck, it has. I'll wear it for every performance. You're a man whose trade is literally to play with fire. How can you fear a tiny runt of a dog? Was a monster! A demon! So you said. You're a stoneless coward, sir. That's that. Oh, beg your pardon. I'm not a coward. I'm cautious. Know what become of a fire eater who paid no heed to caution? I suppose he might singe his tongue. Guessed it. Settles that misunderstanding. You can forget about performing in your state. And just what state would that be? Look at yourself, man. You're a tramp, can barely stand, let alone perform. First off, that's bollocks. Second, I'm a fire eater, not a stilt walker. Standing straight ain't a requirement. This may be my only chance to ask. Your fire-guzzling trickery, how does it work? Oh, they toss me out the guild if I told. Except if I took you on as an apprentice. In half a year's time, you'd learn. I haven't half a year. Come, just between you and me. We've drunk together. We're practically brothers. Drank it all yourself. You're no brother of mine. You dare toy with me this way? Very well. Refuse to tell me, and I shall leave you here as a morsel for any passing boars, bears, or bloodthirsty fawns. So choose wisely. This here's assault. He's suppressing the arts. Out with it. I got this special mixture I drink before every show. After that, I can eat fire, spit fire, do what I please. It don't burn nothing. Is that all? Where's the art in it? Any dribbling imbecile can smear his throat with a protective slurry. I've had just about enough of this. First they release the hounds, then come and steal my meat, and now insults. I'm done here. Goodbye. Didn't mean to offend the bloody charlatan. Do something. Now, you're gonna forget everything you've seen, said, and heard in the woods. Wouldn't a smack upside the head help the matter? Put the cheating coward back in his place. No need. You'll go back to the wedding and show everybody your tricks. Oh, your charlatan's tricks. Yes, sir. I'll do as you say. Coming or not? I'm coming. I'm coming. To the wedding, then. Perhaps I'll find some more interesting diversions there. Qué raro está sin barba el Gerardo, ¿eh? Stay close. I shan't stray a step. Wild animals behind every stump in these woods. Ahora sí que tengo las armas. Vamos a ir peleando. Bear! There. That. As much as your cock's a tent pole. Hide, you blind fool. Save me! Qué torta me da. Listo. Tell me, are bears often boar-shaped in your experience? Got weak eyes, see? Besides, I'm a fire eater, not some damn naturalist. Está guapo el DLC, ¿no, chicos? Master, Me está molando, tío. believe I failed to ask. También supongo que es porque como es algo nuevo que no lo había jugado antes. Listen here, Master Hattonsborough. Stay close, and no harm will come to you. I'll see to it your drunken, fire-spitting gob gets to the wedding safe and sound. The missing fire blower is missing no more.
It was my doing, if I may say so myself. And Demon? What's with him? He failed to return. No, he did. He's just acting mighty strange. Seems to be in a muddle of sorts. Got as much life in him as a carrot. Might have eaten some nightshade or whatnot. Your attention, please. I invite all to witness the spectacle unrivaled. A man so bold as to eat fire. Fire. We must watch the trickery. Never saw anything like it while alive. Yes. My first Witcher contract. Done. Fire Eater found. His ass saved. If I could live again, I'd be a Witcher for damn certain. I never say no to a lady. To your fair beauty. And to yours, Shani, naturally. Your elfin happiness. Fortune smile upon you, White Wolf. Madre mía. Borracho perdido que voy. Of all these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Not at all. I like my women as I like my peaches. Fuzzy and well ripe. That's enough. Get going. You drunken randy. Nothing good's ever come of that mix. Vamos a ver aquí que hay. Welcome, Geralt. Vale, esto debe ser dentro. Ya están dentro. Your health, Sir Dwarves. May your beards grow long, but never tangle round your Ah, eyes. bebé, más poco. Young lovers, may their loins never cool. May the sire many a bear, and God's good. If I may, Shani, I'd show you how I cut a jig, nimble as a leopard. Don't let me stop you. Ole, el Gerardo rumbero, Mira, míralo, ahí qué rumba se está metiendo. La de memes que podrían salir de aquí, Ole. By the way you move, what charm, what grace. Thanks. Es que es arriba. Es que es arriba. Eso ya te salta. Si es que se puede ir por algún lado. Ah, es ahí arriba, vale, ya. Ya entiendo, pero ¿cómo se sube? Ah, por ahí. Look there, Shani. The ladder begs us to scamper to its top, where we can converse. Then let us scamper. But how so? Just like that? There aren't that many. Yes? Hackear no, pero. A ver. Aquí. Let's sit. Come now. Just like that? I'm all ears. What would you have us talk about?
I'm sorry, converse about. Well, when it comes right down to it, Yes? you see, the thing is... Come now, spit it out. Yes, just as I thought. Come, it's time we return. But what's just as you thought? I find you Mira, intimidating. una carta. Loud and lowing cows only ever give ¿Qué dices? Una carta. Vaca. Mu. Da. Cuando se viene esta carta del campo de batalla, una carta de unidad poderosa ocupa su lugar. Hostia, curiosa, pero no sé si me interesa para algo. I've only ever dealt with simple maids, whereas you're a surgeon. I believe I was right not to just take you and... Well, I was right to take the more romantic approach. Oh, all right. Now come, we were to enjoy ourselves. Let's do just that. Pues mira, hemos conseguido una carta de Win, de paso. Hold you tight to her hat. Look. Munchkin's playing cards. In the mood to like... Perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask twice, midget. No need for insults. I'm sorry. I meant no offense. Were that true? You wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Bring him flowers? I'd have you play and stop talking. Let us play, gentlefolk. What's your wager? Everything. The whole lot. I'm all in. I never knew you to be such a gambler. You shall see many new sides of me this night, my dear. Many large sides. Normally we play that the loser's got to wear the ass ears. I needn't care. I shan't lose. Buah, es que si pierdes te ponen las orejas. Eso mola, pero no me voy a perder. Estoy invicto. Invicto, dicho. Buah, baraja perfecta. Fíjate que te digo que voy a quitarme esta. Cuerno, me interesa el cuerno. Tampoco me interesa el cuerno. Así mejor. Buah, todos espías. A ver. Sí, vamos a hacer esto. Él pasará ahora, yo creo. Ah, no, pone cartas. Pues yo seguir robando. A poner más cartas. Pues yo a seguir robando.
imaginaba que pasaría. Y ahora yo hago esto. Y esto. Y les he ganado. Easy. Y ahí tengo 13 cartas y el 7. Que va a sacar unos cuantos espías, pero bueno, es lo que hay. ¿Ves? Ahí va el primer espía. Dos cartas para esto. Vale. Y ahora nosotros vamos a pasar turno en esta ronda. Porque ellos ahora tienen que sacar un par de cartas. Van a gastar mucho potencial. Entonces, bueno. Listo. 5 cartas contra 10. Y además tengo lo del espía. Vale. Listo. Nada, es esperar 4 turnos. Voy poniendo estas que no me las puede romper de ninguna manera. Y se acabó lo que se haga. 3 medigol. Que raro, uno me hace de a mí 3 medigol. A lo mejor es cuando gane a Lambert, no lo sé. ¿Qué tal va Esfera en el Witcher? ¿Todo bien? ¿Ha pasado ya? Pues ya le he ganado. Your tits up, mate. Slap those asses' ears on your ass's noggin. Oh, such a shame. I'd already pictured you in those ears. Quite the interesting picture, too. I know of other ways to look interesting. I could show you. I'll think about it. Time to drink! We are at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Know what that means? No. What? It means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it all ends as everyone knows it must. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball. Ah, my kind of tune. Let's do some dancing. In my experience, witches and dancing don't exactly mix. Today they mix like fire and oil, my love. We'll dance the barn down. Faster, faster till we expire. Mira que se lo pasa el mágico Canoso, And now, a special treat for our special guest. Hombre. The Witcher Geralt and his enchanting partner, Shani. Musicians, something lovely for the loving couple. At last, music for our loving embrace. Come, Shani. It's time you discovered my romantic side. Oh, you're rather good at this.
chair could dance a jig with you as its partner. Oh, how humble you are. I strive to be, yet should the need arise, I can strut as proud as any peacock. The perfect combination. Women must love you. Well, not to brag, but... Call it idle curiosity, but how many have you had? Many. And not a scrub hag among them, I should add. Women with true class, all. Though none to match your charms. Seems the music in the evening draw to a close. Know how a true dancer thanks his lovely partner. Not sure I do. What are you doing? Have you lost your mind? I have my mind, my heart for you. We must agree. You can say whatever you please, but you should keep your hands to yourself. Understood? What do you mean, hands to myself? That'd be no fun at all. Besides, I thought you two would enjoy it. Oh, I like to kiss. And get kissed. But mostly with one person at a time. And there's two of you in there. Aye, yet only one did what set your heart aflame. Me. Could I talk to Geralt for a moment? What for? He'll have nothing of interest to say. The man's adrift. Please. Very well. See how I've reeled her in? Now don't fuck this up. Geralt, I'm curious what it's like when that ghost's inside you. Do you feel anything? Have any control? I feel everything. Don't have any control over what I do or say, though. Why do you ask? Because I wonder what it would have been like to dance with you. Just you. Well, I probably wouldn't have forced myself on you. Forced myself? It was an innocent kiss, naught more. I don't know if I should thank you or if that should make me angry. But don't get me wrong. I've thought about doing just that a few times, but... But what? But I'm not going to talk about it with him here. We can discuss it once he's gone. I'll hold you to that. Whoa! Hold there, mate! You said you weren't interested back in the crypt. Now suddenly, after I've beat the cream all night, you swooped into the pure berry! And aim to delight in it without me present? Un baile no es lo mismo. Shut up. What's going on now? Nothing. Never mind. Happened to see the man who announced your song? Yes, he acted as though he knew me, but we've never met. I was surprised. Who is he? Canoso Dim, Master Mirror. Wonder what he's doing here. Then perhaps you should just ask him. Yeah, he didn't show up without a reason. Need to talk to him. Consider that he might have simply been nearby and dropped in on a whim. Promise you this much. He never does anything simply. And certainly not on a whim. Correcto. Bah, I was to make merry, carouse. Yet here I've stood the last 5 minutes, listening to you talk. I'm going back in. Better. Come, Shani. The night beckons us not to jabber it away. Okay. The night is young. Come, let's do something. Vamos ahora con el señor espejo. Gingerbread's now but flour, honey, eggs and spices. I beg to differ, madame. You omit the most important ingredient in gingerbread. Time. What sort of balderdash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient?
Time gives the proper consistency. Time provides that ideal crunch on the outside, the delicious moistness within. So how much of this time does it take? That you will not find in any recipe. You must surrender to your senses. Let them lead you so close to time, you touch it. Let you sniff it, stroke it even. Time. Time is the key. Greetings, Shani. Se han quedado loquísimas, las señoras. Gaunter O'Dim. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about gingerbread. Quite simply, I know a lot about everything. Is that so? What do you know about me? That you were ever the worst brother. That you envied Olgierd from your earliest days and always wished to be just like him. Rubbish. I never envied my brother. Of course you did. He was a shining role model. Olgierd ran faster, shot truer, lifted greater weights. Olgierd learned to read first, although you tried your damnedest to beat him. As you grew up, he had his pick of girls, whereas you made do with the leftovers. I apologize, Shani. I'm rather sorry you have to hear this. Stop fooling yourself. Shani isn't here for you. She's here for Geralt. Even after death, you still play the pale imitation. Oh, by the way, Olgierd's a much better dancer. You lying dog. That's my brother. I loved him. The question is, were you as dear to him as he seems to have been to you? He made a hero of me in death. In my last battle, in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it. I fled. I hid in a cellar, yet they found me. Cornered me like a rat. But Olgierd told everyone I flew at all 5. Took them on all at once. Alone. I'm rather curious how you know all this. Olgierd visits my grave. Often. Pours a drink for me. Gets soused himself. And talks of the old times. He cannot see me, but I hear his every word. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? I shan't disturb you any longer. Have a splendid time, for time is short. Shani, I'm sorry. It's all right. That was... Forget him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night's still young. All lies, not a word of truth. Don't let it go. Olgierd was not just my brother. Madre mía, vea sus niveles que flipas, ¿no? Todo me está dando He was my best mate. Let it go. I believe you. And now revel on. Time won't wait. Falling over himself. Anda, hay que atrapar al cerdo, ¿o qué? What sport is this? Blustering about after pigs, are you? Lads are racing to be crowned King of the Swineherds and win the prize that comes with it for their wench. Lady, maybe. And the rules? One must be a swineherd's son to enter, I suppose? Nay, any man can try his luck. All you need is to herd the piggies dabbed in yellow into the pen. A ver qué premios hay. King of the swineherds, eh? And what's this king get exactly? The king's ransom, I would hope. No coin. Honours the prize. King gets a crown of laurels he pins to his saddle, rides about with pride that he's king of the swineherds. You mentioned some trifles for the lasses. Are they worthwhile at least? For certain. Lovely, every last one. Pretty as a painting. Win and see for yourself.
Vale. Sounds like damned foolish nonsense. But why not give it a try? We'd be honoured. Get that cripple out of there! Couldn't chase his own wench into a bed, let alone a pig into a pen. Let the Witcher give it a run. Vamos a ver qué tal va. Shame there's no painter here. It's a moment worth immortalizing for posterity. Watch my movement, Shani. I'm spry as a cat and sly as a fox. I'll show these imbeciles how one chases a porker. Come on, se supone que está? Got a nice and cozy pen for you. Ahí, ¿no? Vale, vale, era ahí. See that, Shani? One pig pen. Pero vamos a ver. ¿El cerdo este no me hace ni caso o qué? Bueno, ni tan mal. You foolish peasants. Learned a lesson from your better? Are the pigs penned? Indeed they are. Master Witcher, we ain't seen such pig-chasing skill in a long time. Your family had an ample pen, didn't they? Go on, admit it. My family had many pens, but that in no way means I had any practice chasing pigs. However it were, the crown's going to a good man. And the king's chosen maid deserves a fitting favour. Here. Just don't go hiding it in some pouch. Brandish it on your horse so that all folk may see. Ole. What do you say to that, Shani? Ever witnessed such agility? You're clearly a natural at chasing pigs through muck. You were a joy to watch. How does my heart's captor like the prize I won for her? The rag-stuffed piggy? It's lovely, truly. I've always dreamed of owning one. Tell me, Shani, what's the key with you? What do you mean? I'm on the prowl, that's clear. I woo and woo, yet you do not succumb. So I can't help but wonder, what am I doing wrong? Perhaps you're just not my type. Considered that? Rubbish. I'm every lass's type. Is that so? Prove it. With pleasure. Show me a lass, and I'll have her eating out of my hand in the blink of an eye. That one, with the garland. Splendid choice. Now observe as Vladimir von Everek does his thing. A ver. Now, who have we here? Do I know you? That's the crux of it. We've not met. I've had to endure half a lifetime without you. An entire lifetime, more like. A moment, my dear. Do not sabotage me, Shani. That would not be fair. Fine. I'll stay out of your way. la típica, ¿no? Did it hurt terribly, my sweet? What? When you fell from the heavens. Why, Sarah. Shh, my dear. No more words. I shall make a true lady of you. Arm in arm, we'll grace the finest salons. Salons? But really? Actual salons? In Novigrad? Then how? In Novigrad, Oxenfurt, why, in Kovir as well. Wherever you wish. Let's make haste to the barn. There, everything will be made clear. Leslie, step away from the man. Who the devils are you? We're the Mrs. Brothers, and we swore to our dad on his dying day
we'd keep those of your ilk far from her. Bueno, pelea. Buena, Fena. Sí, bueno, te había preguntado que qué tal ibas en el... ¿Por dónde llevabas en el juego y tal? Bien, está muy guapa, tío, está muy guapa. Me estoy pasando muy bien, tío. Easy, lads. No harm done. An innocent conversation with an innocent miss. The kind weddings are for. We all heard your innocent talk. Wanted to draw her to the barn. What were you gonna do there? Talk some more? Naturally, we would speak. But first, we would dance. Now tell me, what sort of fool would want no, to escrito dance mucha with gente, a no. beauty like her? Find another beauty, or I'll dance with you myself. Pero bueno, yo me estoy pasando bien con la historia. Geralt, you saw it. I tried to resolve this peacefully, but they wish to fight. Suits me just fine. Sounds like wonderful fun. Fence boards right over there for the taking. Theory is stones. That's the last ploughing straw. No one accuses Vladimir von Everett. Te he preguntado que qué tal ibas en el juego, que por dónde ibas ya de la historia. Y sí, un poco de memoria de pecho que tienes, That does it. Show us what you got. Hot damn, boy. You needn't ask me twice. Muy bien. Fence boards, the perfect weapon for sweaty-assed swineherds. Nunca había un crítico con una de estas madera, Never in my life I reveled so fiercely. Stepping, who else wants a shave? Had enough peasant spawn. Thought yourself a match for a Von Everett. A witcher. Away with you. Begone. I've tired of looking at your slack-jawed yaps. Where to, my love? I was to turn you into a lady. Geralt, you must explain I was not at fault. They lunged at me. Well, go on, chase her. In your dreams. There it is. You fucked up. She's gone. Is that how you woo the ladies? Vale. You always that charming in life? It worked. More often than not. Sí, pero porque es un fantasma que lo tiene poseído. Es parte de la misión de la historia. Está guapo, esta parte está guapa, tío. Fine. I shall try. Uh-oh. Shani approaches. Unlikely to be happy, eh? You made this mess. You do the explaining. Oh, all right. Your methods quite unusual. To rule a woman by beating y además le ha rapado la barba y demás. Bueno, en fin. Wonder what else you have up your sleeve. My dear girl, what don't I have up my sleeve? I'd gladly demonstrate. Perhaps behind the barn? I think you've demonstrated enough. Let's just enjoy ourselves, all right? You don't have all that much time left. Your wish is my command, milady. I'd never deny a maid so fair-featured. Off we go. Vale, el inventario no puedo ahora, entonces... Pero sí que puedo subir un nivel de esto, ¿no? Vale. No, hombre, llega un momento que, o sea, puedes ir a un peluquero y cambiarla, o sea, que no hay problema. So good to shake the kinks from one's bones. We must find more fun. Found yourself a perch from which to survey passing beaux. What do you mean? My back aches from pounding the churn, so I'm having a... And they said fire burns hotter in an old stove.
If I was your age, you'd be singing a different tune. Have you squealing like a kitty cat? Ah, pues muy bien, ahí. Y esto de aquí. Es que no sé si hay un máximo, ¿eh? Yo creo que... O sea, no creo que crezcan hasta el infinito, ¿sabes qué decirte? Mayhaps his lass O wears sea, creo que tiene pots for ciertos tamaños y shoes, ya está, in ¿no? case she can't find a privy. You were supposed to fish out my slipper. I'm at a dance now with one foot bed. 'Tis a wedding. I've got to wear slippers. Oh, look, dearie, I did. Take there. Muck must have sucked it deep in. Well, poke your paws in there. Rut for it. Rubbish game. What's all this then? They're playing slip-in ¿sí? for a slipper. No sabía yo eso. Never heard of it? Never. Us gentry no folk sabía. have other diversions. What's the object? Maid tosses a shoe in the water. A man's got to dive in and fish it out. ¿Y qué gano si recupero el zapato? And once I retrieve it? Well, your maid'll be pleased as punch. Or it means you're a gallant beau. And awful handy. Is that all? No prize? Not even a kiss? That depends on the miss in question. If she wants to give you a kiss, she will. But she ain't obliged. Fíjate, pues eso no sabía yo. Espera, tío. Pues no me había fijado yo en que le crecía la barba. La había dejado en el nivel ese y ya... Y no me había fijado si le había crecido. Oh my. Nah. Oh, there's more to come. Prime game. Shawnee, your slipper. I shall prove I dive to any depth for you. Ya se pira, ¿te imaginas? Observe, Shawnee. My eyes are blue. ¿Ya está? ¿Solo es eso? A ver, madre mía. Tampoco es para tanto. Ya, efectivamente. Just when you think you know all the plowfolk's customs, they surprise you with slippers. So now the shock's faded. Perhaps you could stop talking and fish out my shoe, which I so unfortunately lost in the pond. No, este es otro, ¿no? A lo mejor era ese. Vamos a buscar todos los zapatos que haya por aquí, a ver. Mira, aquí hay otro. 50.000 zapatos por ahí. Vale. Ahí está. Damn mucky that pond. Sank in up to my armpits. I see no amount of silt could keep you from my shoe. And all the other shoes ever tossed in the lake. Always better to do a bit more and even gain naught by it than to do too little and face regret. Oh, that's quite the theory. One founded in practice. For instance, I can now approach the owner of any of these slippers, and she will lift up her skirt and bend over. To don it, of course. Ah, so generous. And clever. Just figuring that out? I believe I've earned a kiss. Sí, yo pongo la cámara en grande en toda la pantalla y no se ve nada. Y comento la escena y ya está. Jealous, Shawnee. That was but a jest. Lo tengo que hacer. I don't give a piffle about the Con others. Jennifer Oh, well. y en las escenas en las que se ve el Recognize desnudo. this, Cinderella. Que son píxeles, pero bueno, lo que hay. La generación de cristal. Now extend your supple leg and let me slide. Que lo entiendo, ¿no? in. Porque hay críos viendo That esto. is Entonces, bueno, lo entiendo. Thank you. Yo lo hice la primera vez que lo jugué.
Ah, esta run es la run de la fidelidad. Es full Jennifer. Like a good swim. Now we must do something else. Something wild. I shall do the impossible. I shall breathe. Ya, obviamente. Ya sé a lo que te referías. Ya, por eso te digo, Fera, pero por eso te digo que bueno, pero la generación de cristal es lo que hay. I'll leave you for a moment. As a bridesmaid, I need to be by the bride for the cap. Go on, Shani. I'll manage fine alone. Ladies and gentlemen, this night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Geralt, there's no need. Dame un segundito que me han hablado un momentito por WhatsApp. Voy a poner esto en silencio para que no me... Listo, silenciar. Ya está, perdonad. No need? Why, there's every need. Till now, I'd always considered peasant Jonas's unworthy of a gentleman. Or tell me, who among you would rub shoulders with swineherds if born a noble? I delighted in the beauty of buxom farm wenches, of course, and indeed still do. Given more time, I'd prove this to each and every maiden here. Farmhands are a different story. Never took any note of them. Had one or two groom my mounts. They did this well, but were never worthy of conversation. Nay, not even if you paid me. For one must live by certain principles, am I right? But this day has changed all. Beneath the muck and dung, a peasant is a man. I understand this, thanks to you. You've still shite all to talk about, but I don't mind anymore. For this, I thank you, and say, you are well loved. It's almost midnight. Time for the capping. Wait, I'm not done. Oh, yes, you are. All the maids join in the capping. You're a maid too, Shani. Midnight chime has struck. The capping times are come. What thoughts in young hearts prance? What dreams make young blood run? Be they nice, be they vice, of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Toast the lovely couple, then give her a few weeks, and we'll toast the lovely bear with its pale and puffy cheeks. Don't you mind our song? We don't seem to be unkind. We sing so we can empty yet another sign. Christ will love eternal, bride will best beware, or she'll make you a cuckold in the coming year. What's the groom a thinking? Somebody's vow must be said. Gallant, cow. You'll get the cow above the calf the hay. So drink and be merry. Tradition holds. Whoever caught the gallant shall be next to wed. ¿Cómo no, no? Yau. El mío, dices, es el natural que tengo, tío. Tengo aquí un remolino, tengo otro por aquí atrás. O sea que bueno, es el que tengo. Pero dices el mío o el de Geralt, porque se ha puesto Geralt, una de dos. Porque el mío no tiene nada especial, vamos. El mío, pues ya te digo, natural. Lo dejo crecer y cuando está demasiado largo me lo corto a mínimos. Y así otra vez.
Por suerte tengo buen pelo. Por suerte. A lovely custom. Blushing maids twirling in dance, their hair swirling freely, their bodices undone, their bouncing. Will you stop? Did you see it? Shani caught the garland. She'll be next to marry as peasant superstition has it. Maybe. Doesn't A ver, no es matter. mal It's pelo, past midnight. Time for you to go back to the crypt. I can't. I'm not finished here. Is Vladimir's ghost gone? You see? She asks after me. Misses me already. I'm here, my ever-loving tulip. That kiss as we danced made my head so light. A team of hellish stallions could not tear me away before I receive one more. Or two more. Or as Pues me many as alegro you que te give. mole, Fera, tío. You seem to have enjoyed yourself. Ya te digo, lo tengo así de I'm toda la glad. vida, no he cambiado. A kiss. Y la barba, tío, me molaría que I knew it would los end laterales this de way. aquí se juntase más, tío. End that Pero is bueno, but a porque beginning. No, it's no puedo hacerle just mucho an más. end. It's after midnight. Your time has come. Ah, we needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so why not continue our revels? What's Geralt think about that? You gave your word. Shawnee, darling, I'm dead. Can't expect too much from a corpse. Vladimir von Everick, go back whence you came. Please. Stay out of this. Claro. Ah, se tienen rizado los temas. Yo... Stop! I beg you! Stop! Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. The choice is yours. Don't torture him. I promise he'll not die. Gods, what is this? ¿Qué le has hecho? What did you do to him? Sent him back whence he came. I hope you didn't hurt him. I disposed of a pest. Yo largo es There que no was creo que me need for quedase you to bien. suffer his cheek No me any veo con longer. pelo largo. Geralt had finished his task, you see. Siempre tiene So- este pelo, Yes, entonces I know. cambiarlo As soon sería as he raro. finishes one task, he needs to rush Pero off sí, the next. rizado largo queda guay, tío. Who knows? Perhaps Siempre te this puede hacer la time will típica be cola de different. caballo, te puede hacer cosas, tío. Con pelo I largo saw tienes más you looking opciones. at each other, Si and te aburres de un tipo de just peinado, puedes so hacerte otro. happens O te I puedes rapar also por los know the laterales y tienes la parte de history arriba, you share. como, You do? como tenía antes Geralt, cosas así. no How? sé. Shani, darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? Regardless, what matters is Vladimir von Everick will bother you no more. Should get back to Olgierd soon. And like that, it's over. Huh. Here, I thought I might get some more time with you. Silly, wasn't it? Wouldn't say that. Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid, after all. Lo siento, chica, pero soy de Jennifer. Ah, there it is. The face of a man who's failed to understand a woman. You understand her? Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. Your friend will now make a show of being hurt, pick her some flowers, or bring her a drink. She'll get over it in a snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty. Nothing more beautiful in human relationships. You needn't end like Aldona and Joyce. Hostia, lo de John Wick mola, Besotted fools bound by a contract they'll never escape. Hombre, ya es el gusto tuyo, tío. Seize the night. Seize your chance. Ya te digo, yo es que Enjoy one another. nunca he tenido intención de cambiarlo como lo tengo. Me mola como lo tengo, me es cómodo y listo. Entonces... Además, cuando se me hace muy largo, se me pone liso, pero cuando está corto, lo tengo pelo pincho. Es muy raro. Es que mi pelo es muy raro, tío. Es muy raro.
mead ought to lift her spirits. A sip of something strong never hurt anyone. Question is, will it cheer her up? Good idea? Maybe not. She might be a sad drunk. A ver. Personajes. En la S, ¿no? Sunny. Pues no sé si habrá algo que le guste o no. Tenemos eso, aquí que tenemos. Berry brandy. Shani loves the blossoms. Might enjoy this as well. A sip of something strong never hurt anyone. The question is, will it cheer her up? Yo que siempre, con el tema del pelo y todo, de las aspecto y tal, yo siempre he sido más de lo que más cómodo esté, ¿sabes? Y es una de las razones por las que tengo barba. Tengo barba, aunque me queda bien y ahora no me la quitaría, porque me da mucha pereza tener que afeitarme cada día, ¿sabes? Y para estar sin barba. No sé si me explico. Esto. Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? Cógelo. Fine, I'll pick some. ¿Sabes? Por eso, pues ya al principio yo era de afeitarme. Cada día cogía la maquinilla y me afeitaba, ¿no? Pero llegó un momento que dije, tío, qué pereza todos los días tener que levantarme más pronto solo para afeitarme. Y me empecé a dejar barba. Y desde ahí. Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, Shani. You remembered I liked the Rowan. Remember a lot of things about you. Wedding's still in full swing, but your face. I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... Yo me la dejo hasta que me empieza a molestar al dormir y cosas así, me la rebajo toda. Ya te digo, yo voy por comodidad más que por otra cosa. Pump stomachs and reattach limbs. All alone. Tienes amigos. You've got friends. Me, for one. In that case, let's drink to La our friendship. friendzone, la acabo de dejar en la friendzone, To friendship. I'm afraid the drinks got into our minstrels. Horribly off key. Let's go for a walk. Good idea. Sí, no, está guay, tío. No me parece mal plan. Did you enjoy the wedding? A mí también molaría una barba frondosa y tal, pero es que no tengo suficiente bigote para juntar, ¿sabes? Entonces no me mola cómo me queda cuando está larga. Tendría que cuidármela mucho y demás para que fuese algo guapo, ¿sabes? Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? Forgetting something. There was also a kiss. True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all. His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. That was background. What I remember most, the mood, the feelings, the people I met. And those I met for the second time in my life. You're right. I was up to my elbows in work, but those were good times. They're nice memories. For me, too. You needn't worry about our finances, sir.
My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tied to Torrent, but don't tell the old battle-axe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir. Our lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. But you can call me Dar. Oh, thank you, Dar. I feel honoured. Let's drink on it. Mira qué bien. Final feliz. Seems the Qué families bonito. are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case. Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. What kind of beau's unfit? So far, every kind. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. You're a good person. Not a thing wrong with you. Really think so? Really. Look, the brave brothers. Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. That was Vladimir, not me, remember? But pretend for a moment it had been you, and the situation had been different. Say you're at the wedding, and that very girl keeps glancing, smiling at you. Then she finally walks up, and you know exactly what she wants. What do you do? Pero ¿por qué están estas dos opciones? ¿Y si no quiero irme con ninguna de las dos? Put it that way, and I guess I don't really have a choice. A witcher never lets an opportunity pass, is that it? No, he does, if he spots a better one nearby. Oh. Muy mal, ahí que no haya otra opción, ¿eh? Been thinking about that kiss. What kiss? The one Vladimir planted on your lips, with my lips. Just wondering if it would have felt any different without him there. That I cannot tell you. Only one way to find out. O sea, no hay opción de decir no quiero. So, how'd it compare? Completamente distinto. Honestly, completely different. Better or worse? Oye. Pues... distinto. Just impossible to Sí, compare. pero es que yo no quería nada de esto. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss.
said so openly, in Vamos a ver, fact. que no quiero nada con esta All chica. true. Juego, He was déjame very elegir, por direct, favor. I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? Volvamos. Love Mal. to stay, I would. But we ought to get back to the wedding. Oh, yes. Yes. That's best. Penny for your thoughts? Just thinking Ni de coña, no, te friends dejan should stay elegir, obviamente. friends. Esta es la My run feeling fiel. too. Y no va a molar lo I have del a lot beso. to think about. ¿Por qué cojones tengo que Alone. besarla si no quiero? So I'm not going back to the wedding. Not really fond of watching drunks stagger around anyway. Shawnee, wait. Before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. Me sabe mal porque, joder. Pero es que... estoy haciendo la run de la... de la fidelidad, no hay más. Vale, esta ya está, pero faltaba otra, ¿no? O no, porque lo de la casa... Bueno, siempre podemos hacer esto de que hemos completado la primera, ¿no? Mapa. Vale. Aquí. Pues no, al final no... espera, he podido esquivar la bala. Pero es que vamos, que te lo ponen a huevo. O sea, en la vida real no es tan fácil. No me jodas. Te lo ponen a huevo. Todas las veces. Es como, tío, no funciona así en la vida real. One drink all I had. Kick you. Herring's got a turn at eggs from time to time. Aquí. What are they doing? Playing. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches is sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. Hombre, si tienes para jugar al Wind. Vamos a jugar al Wind. You ever play Gwent? An immortal demands you fulfill 3 wishes, and you've the gall to propose a round of Gwent. Afraid to lose? No problem. I'll find someone else. Me voy a cambiar en cuanto pueda el peinado, Lay out your cards. ¿Cómo? ¿Que tiene 10 ahora esta? ¿Por qué tiene 10? Por el poder de esta a lo mejor. Bueno, vamos a empezar así, ¿por qué no? Duplica fuerza de todas las cartas espía. Ah, de todas las cartas espía. Anda. Qué curioso. Mira, tienen esta. Ya ves. ¿Qué has pasado,
12 serían 24. Voy a usar el cuerno. Claro, y se queda esta, que vale 10. ¿Un espía? No. A ver, tenemos más cartas que él. Oh, fuck. Que gane esta. Esta mejor la pierdo, ¿eh? Voy a perder esta, yo creo. A ver, son 25, 31. Buah. Vale. Sí, he perdido esta ya. Ha pasado, ¿no? No llego a 50 ni de coña. Paseo también. If you fulfill... We'll have to play again. Sí. So. Una mala ronda. Esta va a estar mejor. A ver, voy a quitar otro cuerno porque con uno me sobra y da gracias. Iniciamos partida. Solo dos espías no me importa, el problema es que solo he conseguido dos espías. Vale, voy a tirar los muñecos, que no me han servido de nada en la ronda anterior. Vaya cacota gorda. Esta la gano.
Se le quedó el espía. Bueno, otro espía. No, no creo que ni que lo use. Le queda solo una carta. Ya he ganado. Así que pasamos y hemos ganado. Nice. Creo que me da alguna carta él. No sé cuál, pero me da alguna carta. Not much I detest more than losing. Well, my congratulations. This card's yours. Thanks. El sapo. Vladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Vladimir's hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Borsodi's house next. Best of luck. Enjoy. Vale. Pues tomando experiencia siempre viene bien. Y esa está hecha. Estamos en el 29 ya. Vamos a ir a... Eso cambia las cosas. Tenemos que ir a 2 sitios. Bueno, vamos a hacerlo de... De primera me voy a cambiar esto, que no sé por qué llevo aún el traje este. Ajá, curioso. Vale, ordenar por escorreza. Vale, eso es lo primero. Vamos a ir a lo de las armaduras y que nos quiten las runas esas que nos hemos puesto para tenerlas para más adelante. Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one. You're in luck. Oh, that's fantastic. Y tenemos que ir a un peluquero, pero ya vamos. Estos momentos se queda así. Vale. So long. Tenemos que ir a 2... Bueno, espérate, si este me lo puedo hacer. Si me lo puedo hacer, me lo hago este. Fabricar... ¿Te puedes fabricar la cinta armadura del 29? Actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Sí, las superiores ya las puedo hacer. Fabricamos esta. La superior, que es la del 29, nos hace falta esto. Y no tenemos componente de dimerita. A ver, 2 de estas se pueden fabricar. Sí, puedo fabricar 2, ¿no? Es la placa, ¿no? Lo que necesitamos. Placa de dimerita, sí. Vale. Guanteletes felinos superiores. Necesitamos uno de estos. Compramos uno de estos y la fabricamos. Y los pantalones. Pues compramos uno de estos y lo fabricamos. Me
quedado con 4000 de pasta, ¿sabes? Vamos a venderle a esto un montón de cosas ahora. Sí, sí, y ahora nos faltan las espadas, cuidado. Vamos a ordenar por rareza y le vamos a vender armaduras a este tío. Y de paso me quito peso. Pues a lo mejor vendo las azules, fíjate lo que te digo. Si veo que me quedo corto con lo otro, le vendo unas cuantas azules. Camisas fuera. Una de ellas, me quedo siempre una. Hay que hidratarse, sí que es verdad, espera. Importante, importante, la hidratación. Sí, pues voy a venderle. Porque, ¿cuánto una espada de estas? Sí, normal, si estás aquí todo el rato, tío, pues es lo que hay. De momento las cosas que tengo de puntos, más adelante si hay juegos... Si por ejemplo más adelante juego al Pokémon o al Temtem o alguno de estos, pondré por bastantes puntos, rollo 1000, 2000, 3000, no sé, algo así, depende cómo vea cuando lo haga. El rollo para nombrar Pokémon y cosas de esas, ¿sabes? Esto lo voy a vender al armero, lo prefiero vender al armero. Voy a vender armadura azul unas cuantas y le recupero el dinero que le he invertido ahora en esto. Tampoco me interesa mucho. Ya ves, ya ves. Ay, he tragado saliva, tío, y se me ha ido por donde un toque, macho. Hasta para eso, tío. Soy lo que no hay. Hay que recuperar la pasta, que luego tenemos que invertir 15.000 en el tío aquel. ¿Sí o qué? ¿Y eso? Ya es. Flipa. A ver si hay algo de 40. No parece. ¿Sí o qué? Pues joder, entonces a tope. So long. Vale, y ahora tenemos que ir a un armero. Mapa. Aquí hay un peluquero. Vamos al peluquero. Vamos a poner el pelo largo, ¿no? Ok, como dijiste tú el otro día. Pelito largo y la barba a tope, todo lo que se pueda. Greetings, master. What can I do for you? Got a razor and shears? Good. Make me look decent. Cambiar el peinado. Largo y suelto. Ya ves. Bueno, pero si tardan, pero mientras los tengas. Y la barba... barba entera, pero corta.
Pues sale. So long. Y ya ves, Joder, pues está a buen precio, tío. Adelante, macho, que paso tan. Let me alone, I'll regret it. What will you do to me, darling? Oh! Are you a witch? Leave her alone. Ay, Why's ay. that? Want us to plough you? Is that it? Doable, but you'll have to hide that mug in a sec. Vale. Let the woman go. Then we can flirt. Look at that! Vagrant Mutt's giving us orders. Needs to know his place. Fuck him up. Vale. Mira, tú eres la exploradora hasta aquí. You all right? Fine. Truth be told, I'd have managed on my own, but thank you. You'd have managed it? Managed those men by yourself? Of course. Knee to the bollocks, elbow to the throat. Job done. Walk you home? Hey now, I'm grateful, sure, but I'll not demonstrate that in the alcove. Walk you home, that's it. In that case, yes. Come. Master Witcher, do you always help folk for free? Sometimes for free, usually for pay. Phew. I was afraid you were abnormal. Here it is. Really, you needn't have troubled yourself. Forgot. Could have managed it on your own. Well, don't let me get in your way. Farewell. Árelo. Muy bien, ahí hay espadas aquí en... Muy bien, ahí. Hay 3 espadas aquí en este, perfecto. Mapa. Vale, vale. Vamos a ir ahora a Belén. No, a Novigrado, perdón. Novigrado. Para el armero. Para las 2 espadas. Es este de aquí, así que bueno. Marcamos aquí y vamos para acá. Ya ves, Ya ves, ya ves. En fin, hay de todo, ¿no? Happiness will come today. Look awfully suspicious to me, tramp. Degeneracy, the downfall of civilization, moral decay. Efectivamente. Además, este es el que te fabrica la armadura magistral. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be Y of le voy a help? vender a todo lo azul, ya te digo. Listen, would you craft something for me? A ver. La felina esta ya la tenemos, así que eso nada. Ah, que por cierto me la tengo que poner ahora. Cierto. Vamos a ir a por la espada de plata superior, que necesitamos uno de estos, lo compramos. Necesitamos 3, muy bien. ¿Los podemos fabricar? Sí. Fabricar uno y fabricar otro. Mira, aquí te lo digo, mira. Espérate un segundito que llegue. Pues mira, aquí por ejemplo tienes la espada magistral. Y la magistral es la que te permite tener estos bonos, ¿ves? Los otros deben ser mejorados al nivel gran maestro, que creo que es esta si no recuerdo mal, para desbloquear bonificaciones. Y estas son las bonificaciones. Es decir, esto de aquí, lo de bonificación de 3 y 6 piezas, no te lo da si no tienes el nivel de este nivel de magistral. Creo que es la magistral, creo que no hay más aparte de esto, ¿sabes? Vale, pues... La nacionalidad superior. Y son, digamos, pues las de más nivel. Tú consigues el diagrama de una armadura
pero luego tienes el diagrama de esa armadura en superior, o sea, mejorada en superior y en magistral. Y esas son las de los brujos, solo. Para los sets de los brujos. Vale, pues la de acero superior y la de plata superior. Que sí que se podemos hacerla. Porque tenemos el lingote de dimerita y tenemos corazón de monstruo, rubí y tal. Fabricar. Y ahora que tenemos todo esto, le voy a vender todas las espadas. Vamos. A vida sí por haber, ya te lo digo yo. Todo esto que veis aquí, todo esto se lo he vendido yo. Todo esto. Todas estas espadas grises. Todo esto. ¿Lo ves? Todo esto es mío. Se lo vendí en su momento. Y aún me queda por venderle. Sí, sí. Ya tengo todas estas, que los voy a vender todas las azules, yo creo. No las necesito para nada, estoy viendo que no las necesito para nada, entonces voy a venderle todas las que tenía y las azules. Ah, ¿y el incienso está por vender? No, pero no lo voy a vender. Me lo quedo. Para ir dando humo por ahí a la gente. Por ahí abajo no hay nada, los virotes... Ah, esto nada. Sí, hay que ir uno en uno. Hay que vender, pero bueno. Las ballestas también. Que ya tenemos la felina. A ver, están guapos los sables y tal, pero voy a ir a por la del set. A no ser que me den una espada mucho mejor. Es un poco pereza hacer esto, pero de vez en cuando lo tienes que hacer. En vez de tener que hacerlo cada vez que cojo un par de luz y ir a hacerlo, pues lo hago cada mucho y ya está. Pero así al menos estamos recuperando toda la pasta que hemos invertido en las armaduras y demás. $30, 31, 27... Pues esta de 24 y ya está. Arreglado. So long. Hemos pasado de 4.000 a 13.000. Estupendo. Y tengo estas que tienen las 3 partes, estas tienen una, luego le podemos añadir más. Y ahora ya cojo esta ballesta, que tiene más 15% de experiencia adicional por monstruos, mientras que esta solo tenía 5% por humanoides. Y luego tiene probabilidad de crítico, adrenalina, daño. Es que daño hace un montón más, que es la de felina. Ya tenemos todo el set de felino. 4, 5, 6 y una pieza extra que hay por aquí. Vale, pues listo. A ver qué tal. Está guapo, ¿eh? La armadura y tal. Está chulo. Sí que es verdad que la Osuna creo que está más guapa. Pero bueno, es lo que hay. Voy a quitarme lo del gato y voy a ponerme lo del este superior. Vale. Vamos a descansar una hora para recuperar todos los cócteles. Me vas a dar un minuto que voy a ir al baño y ahora vengo, no tardo.
Ya estoy. Sí, no, sí, pero bueno, yo es que también en verano sobre todo bebo muchísimo y pues por ende bebo muchísimo. Pero sí que es verdad de que se empieza a hacer streaming, que bebo más porque hablo más. Me pasa, tío, que voy a mear 3 veces por la tarde. Sí, la tengo. Por sudor y porque así protejo más el este. Es más cómodo que la propia silla. Sí. Te lo recomiendo, es un buen truco. Proteges la silla, no se revienta y es más cómodo. Es como si estuvieses, si por ejemplo te quitas la camiseta cuando estoy en directo, me quito la camiseta. Es mucho más cómodo tener, como si estuvieses llevando una camiseta que nada, ¿sabes? Sí. Aquí no voy a entrar, no me hace falta. Sí, échale un vistazo, ya verás ya. Pruébalo y te sorprenderá. Podemos ya hacer esta, pero podemos hacer un contrato de brujo ya, ¿no? Mira, vamos a hacernos este contrato de brujo. Sí. Yo vamos desde siempre. Tengo sillas de este tipo. Porque, por ejemplo, los reposabrazos que tengo aquí, que no tienen nada, están reventadísimos ya. Están hechos polvo. Pero la parte de atrás está como nueva, ¿eh? O sea, está como el primer día. Y renta muchísimo más así. A ver, mapa, ¿dónde hay un poste para viajar? ¿Dónde es? Vale, pues... iré a este poste de aquí. Sobre todo en verano, la dejo todo el año porque es más cómodo, ¿no? Es más... Cuando apoya la espalda y tal en el respaldo se nota. Y cuando no estoy en directo, que a lo mejor me quito la camiseta o lo que sea, pues si sudo un poco lo que sea en verano, pues tengo la camiseta ahí para... Cada X tiempo la cambio y ya está. Que se ensucia la cambio y ya está. Pues sí, una más gruesa y ya está, sí. Tampoco de lana, porque de lana tampoco es plan, ¿no? De tener la espalda ahí que te pongan lana. Pero sí de un tejido más grueso, sí, totalmente. Efectivamente. Y al igual que tengo, por ejemplo, un cojín de estos cuadrados en lo que es la silla. Para no estar en contacto el pantalón con la silla. Y estás mucho más cómodo. Ya te digo, yo siempre, ante todo, la comodidad. Cuanto más cómodo pueda estar, mejor. Bueno, como yo y todo el mundo, ¿no? Obviamente. No es algo nuevo. Bueno, más que nada quiero mucho a mi espalda y a mi culo. Más que a la silla, ¿no? Pero bueno, si así ya me puede durar más tiempo, pues mejor. Vale, lo encuentras más rápido en la mina cercana. Bueno, a mí que... Takes strength to do something like this. Monster tracks. Vale, voy a entrar a la mina, sí, por lo que sea se ve poquillo y tal, me dices. No serán arañas, ¿no? No parecen arañas. Podrían serlo. Si no ves, me dices, a ver. No, no veo ni yo, así que voy a ponerlo. No veo ni yo. Así que... Suena, sí, por las patas y todo, suena. Aquí. Aquí, joder, macho, estoy un poco torpe, ¿o qué? Vale, vamos a ir por otro lado primeras, porque si por ahí es por donde hay que ir, por otro lado
Habrá algún tesoro o algo que si no nos perderíamos. Something just woke up. A lo mejor es una arachas o algo así en vez de una araña, pero sí. Insectoide tiene que ser, yo creo. Pero fácilmente podría ser una araña, ya te digo. Sí, es una araña. Blood looks fresh, but where are the bodies? Voy a venir antes para aquí, un segundito. Ahí hay un cofre. Para asegurarme de todo antes de dar. Mira, si pueden nadar por debajo del agua y todo. ¿Qué me estás contando? A ver qué hay aquí. No hay nada. Sí, sí, sí. Era o una araña o un insectoide de estos. Una aracha. O... ¿cómo se llama? Uno de esos dos era. Pero sí, sí. Nada. Y por aquí a ver dónde me lleva. Ya habrá que volver. Me gusta explorar todo antes de enfrentarme al boss. Pues si acaso hay alguna cosa útil o lo que sea. ¿Y tú qué juegos tienes en mente después de pasarte el The Witcher? Eggs will hatch soon. Gotta destroy them. Ericus, a venomous one. Es una aracha. Blood, flesh, digestive juices. Food for its young. ¿Lo hiciste esto? Young specimen. Mother can't be far. Sí, yo también, yo también. Pero a lo mejor es lo que te digo, a lo mejor es una aracha en vez de una araña. Que es lo mismo, al fin y al cabo, es de la familia, los insectoides, todo, pero... Voy a pillarme otro del gato. Ya que no voy a usar de momento el rayo, voy a dejarlo del gato para tener más. Y así vemos un poco mejor, ¿no? Ya, tío. Yo el que estoy esperando con ganas es el New World, el multijugador este. No sé si sabes cuál es de Amazon. A shoe bearing Master Clog's mark. All that's left of the body. Putting yourself to the sword, all the better. Sí, una aracha será al final. Pues arriba me he dejado algo. Ahora volveré. Ah, mira esto, ¿eh? 15% de adicional no está nada mal, en verdad, ¿eh? Y ya de experiencia ya no necesito tanta. Voy a ponerme lo del oro. Esto no está nada mal, ¿eh? Porque experiencia ya, en verdad, no necesito más. O sea, necesito altas 34, pero quiero decir, teniendo las misiones de las dos DLCs voy a llegar. Así que eso por esa parte. Vale, aceite de insectoide. ¿Verdad que sí? Los de historia son una pasada. Yo el problema que tengo es que cuando juego uno de historia tengo que luego hacer un descanso y jugar a otra cosa. Porque si no me saturo de tanto, ¿sabes? Tanta historia.
Sí, se mata rápido. Pues del nivel. Las que son del nivel... No tardo nada en matarlas. Por eso quería subir de niveles antes de hacer los DLCs un poquillo. ¿El qué? A lo mejor estamos de acuerdo en lo mismo. Vale, pues por aquí ya está todo, hay que volver. Por aquí, vamos a ir un momentito por este otro lado. Ya. Y no ha sido así, no, eso es cierto. Lo que sí que hay son que puedes cambiar la forma en la que se usa, por así decirlo. No sé si me estoy explicando correctamente. Es decir, hay una de las habilidades que lo que te permite es que en vez de hacer una forma, en vez de, por ejemplo, el escudo, tienes el escudo y ya está, puede ser que gastes vigor para tener un escudo permanente mientras usas el vigor, ¿sabes? Y cosas así, pero más allá de eso... Ya se ha quemado. Pero sí, sí que es verdad. A ver, tú ten en cuenta que este juego tiene ya sus años, entonces. Y también, yo creo que un problema que tienen, no que tengan, sino un problema que hay es que el personaje ya está sacado de los libros. Y la gente quiere que sea lo más fiel posible a ello, no sé si me explico. Entonces es muy difícil cambiarle cosas al personaje porque sería cambiar... No sé si me explico. Quiero decir, yo creo que el problema que hay es o te vas o eres muy realista y eres muy fiel al libro, o tienes libertad creativa y creas algo que seguramente a muchos fans de The Witcher no les mole porque no sea fiel a los libros. No sé si me explico. Entonces yo creo que tiene un problema. Tiene un problema en cuanto a eso, en que no pueden hacer locuras en cuanto a cambiar cómo es Geralt. O sea, pueden hacer locuras en el mundo y pueden hacer locuras en una trama o pueden hacer locuras en lo que sea, ¿no? Pero los personajes ya están muy definidos por el libro. Sí. Pero porque tienen la ventaja de que lo de Ciri es... No sé si en los libros aparece o no, pero lo de Ciri es como más espectacular porque controla el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces como más... Tiene ese toque, ¿sabes? Vale, estábamos por aquí y habíamos entrado en el agua, lo que no sé es... Ah, mira aquí. Voy a ver si me sitúo un poco antes de seguir. Porque sé que nos faltaba matar una araña por aquí. Mira, vale, aquí estamos. Entonces hemos ido por otro lado en vez de por aquí. Vale. Y nos faltaba matar una araña y ya está. Y ya hemos explorado toda la cueva. Efectivamente, sí. Vamos aquí abajo y por aquí hay una araña. Pero porque también, no sé en los libros, porque yo sé lo que hay en la serie y poco más. Entonces Ciri en la serie aún es pequeña, ¿sabes decirte? Es joven, no es adulta. Y no sé yo si en los libros a Ciri se la explica, ¿sabes? Se le da
una descripción. Come on. Mira. No es más que tengo lo de inmortal, te lo digo. Si no. Claro. ¿De este juego o del primer Witcher? De este sí, me acuerdo. Que está en Kaer Morhen entrenando. Sí, sí, claro, claro. Anda. Ya veo. Sí, supongo que habrá algunos flashbacks de cuando se conocieron y demás, ¿no? Curioso. Ah, yo queriendo usar poderes y hay una palanca aquí. Ah, y esto es para salir, ¿no? Vale, ya está, listo. Arreglado. Entendí. ¿La has hecho hoy esta? Mira qué bien. Yo ya la he dejado porque no tenía nivel suficiente. Ay, no sé, no sé por qué están viendo aquí. Sí, es aquí. Vamos a descansar una hora y me quito lo del gato. Que ya hemos salido de la cueva. Pero sí, sí. Vale. Me queda una secundaria que es de la de investigar, ¿no? Bueno, tengo que hablar con él. Ay, no he destruido todos los huevos. No sabía que era parte de la misión. Bueno, no pasa nada. Ya, pero yo quiero decir... Pero moriría mucho más, sería mucho más lento. Y para streaming y demás, ¿sabes? Tampoco me mola. Me mola que sea más fluido todo, ¿sabes? Aunque dure menos el juego. Pero sobre todo eso, porque para que no sea tan pesado que a lo mejor muera varias veces porque son enemigos difíciles o tal, ¿sabes? Porque cuando tú estás haciéndolo como un reto, un desafío personal, está guay. Pero si hay gente viéndote, yo al menos, si veo a un tío y está muriendo 3 o 4 veces, porque ha puesto un nivel de dificultad más tocho o porque se está enfrentando a gente, al final como que te cansas, ¿no? Entonces yo lo veo de esa forma y por eso también lo he puesto en nivel normal, para simplemente pasar la historia y divertirnos viendo la historia, ¿no? Que el combate esté bien, pero que no sea un desafío ultra tocho. Esa es la cosa. ¿Tu hermano ha muerto? I have bad news. And Eric has killed your brother. If it's any comfort, I avenged him. Comfort? Claro, a mí también, pero cuando estoy streameando es distinto. Ya ahí pienso en lo que le entretiene a la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es entretenimiento, vamos, para los que me veis. Y yo me divierto jugándolo así, entonces no hay problema alguno. Well, why are you still standing there? Bueno. Can't get your fill of others' misfortune? No, I prefer porridge and gravy like everybody else. Pay me and I'll go buy some. I'd have paid you if you brought Mickle back alive. I'm due a reward. Give me some coin. Ya, toma por saco. A reward? Aye. You're due. Here. After what you done for us, you got a friend in me. Ahora con la excusa de eso no vas a pagar. He matado a un bicho y te he dicho dónde estaba tu hermano. Venga, a tomarla. Y me queda esta, porque este contrato me falta aún. Búsquedas de tesoros. Hay varios tesoros aquí, ¿eh? Estas cosas hay que hacerlas. ¿Ves? Liderarme luego parte 5 del oso.
Vale, pues vamos a hacer la de este señor. Aquí. Sí, imagino que sí. Juan, no lo había. Estaba en las hierbas, tío, y no lo vi aparecer, O sea, se me lanzó encima este último. Eso parece, tío. A ver, son las que me quedan, tío, lo que hay. Nada, me he ido pasando hace un rato y te he estado mirando por la ventana, tío. Te imaginas ahí, ultra creepy. Nada. Lo que hay son las que quedan. Solutions, reagents. Wonder what's cooking. Vale, vamos por acá. Smells of. Efectivamente, they were ya. cooking fist tech. Hombre, me tenías que haber reconocido por la cara, ¿no? The equipment, only left what was broken. Open window. Boot print on the bed. Somebody was in a hurry. True as true can be. Amigos, vuestros ojos bien abiertos. Hay alguien que se ha interesado por tu trabajo. Van a hacerte una oferta y no puedes rechazar. Yo que tú haría las maletas y me escondería en algún lugar lejos de. Bien lejos. Cercania, por ejemplo. Ok. Parecía como un alquimista este tío. Vamos a ver detrás de la casa. Footprints. Uneven. Someone ran through here. Stopped here for a second, hid, then ran on. Ya ves, ¿no? Scar on his forehead. Must be Clivert. Bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. From the village, what that direction looks like. Te voy aconsejando, ¿no? Te voy diciendo. Busca alguna pista sobre el hombre disparado. ¿Alguna pista? Aquí debe haber alguna, no sé dónde, pero debe estar por esta zona. Ah, vale. Perfecto, mejor aún. Sin intermediarios, ¿no? Aquí está. Crossbow bolt and footprints deep. Bueno, pues mira, una por otra, ya está bien. Vale, así da gusto. Sí, porque con el calor que debe hacer allí me derretiría, macho. Bueno, aunque prefiero el calor seco que el calor húmedo, ¿eh? El calor húmedo aquí en Valencia es horrible, macho. Yo los veranos los paso fatal. Salgo lo menos posible en verano. Me quedo con alguien, me tengo que hacer algo y poco más, o sea, no... Un poquito de pereza sí que me dais, los animados estos. Lo que no sé es a qué juego jugaré después de este antes de que salga el New World, porque el New World sale el 28. Este lo acabaré antes de que termine, o sea, me queda un mes aún, entonces no sé a qué jugaré. O sea, tengo algunos juegos en mente, pero no sé a cuál jugaré, esta es la cosa. Eternal fire! Oh, no jumps alone! Brothers, like ours, and bread with scraps!
Shall be over soon. Shit. Damn it. Shit, damn it. A ver, antes de este jugaba al Call of Duty Warzone, pero lo dejé porque ya era todo el rato lo mismo. Era hacer una partida y tal, no tenía nada más que subir que me interesasen. Como que había visto ya lo que el juego te podía ofrecer y ahora mismo no me apetece. Entonces, multijugador así no tengo ninguno. No que se me ocurra. A ver, podría pillar alguno y jugar con vosotros, pero no sé, no se me ocurre ninguno, ¿sabes? Porque me apetece uno que sea casual, ¿sabes? Que sea rollo casual, entonces no se me ocurrirá ninguno. Si tienes alguno en mente y tal, oye, yo encantado. Uf. Ya, pero lo jugué en su... ¿Sabes? Mira, ¿sabes cuándo dejé de jugarlo? No sé si tú has llevas jugando mucho Fortnite o tal. Cuando petaron el castillo de hielo, que luego estaba el tema de la jungla y tal, pues por esa época ya dejé de jugar. Y que va a ponerme ahora... Es que otro de tiros tampoco me apetece después del Warzone. Y hay pocos así de... Ni el LoL, ni unos MOBAs tampoco. Entonces, hay pocos juegos multijugador ahora, hasta que salga el New World, que me llamen la atención. Esa es la cosa. Vale. Sí, es lo que iba a mirar. Sí, yo es lo mismo. Por ejemplo, Chofo, que es mi hermano, que también se ha pasado alguna vez por aquí, sí que juega en sus directos al Fortnite de vez en cuando. También está con otros juegos, pero no me la puedo poner. Pero es pesada igualmente, así que no la podría usar. Pero no la puedo poner porque es nivel 35 la armadura, ¿sabes? Así que F. Pero está guapa, ¿eh? No creo que pueda poner una, ¿no? No te deja. Sí, era por verla, pero es que no te deja ponértela, por desgracia. Está 35 nada. Tiene pinta, está guapa. No la voy a tirar, ni la voy a vender ni nada. Está pintada bien. Así que no sé, a ver, si no también puedo... Tenía pensado jugar a uno, que es el Orcs Must Die 3, no sé si sabes cuál es. Porque me trae un poco de nostalgia, que yo jugué al primero en su momento. Y no sé si al 2 también lo llevo a jugar. Yo creo que la armadura será como la que llevan estos, parecida a esta. Never learn. Sí, yo creo que en aspecto se parece bastante a esta, será más intrincada y tal, pero se parece. Total, no sé qué. Ok.
Guanteletes de la orden, bueno, los podremos hacer en su momento. Y unicornio negro, ¿no? Claro, pero es pesada, el problema es que es pesada, esa es la putada. El libro ya lo habíamos leído en su momento, así que nada. El de la rosa, ya te digo exactamente el nombre de la armadura. Armadura de la orden de la rosa llameante. Ahí lo tienes. Come on. Giddy up. De laboratorio en laboratorio tiro porque me toca. What's this? Order of the Flaming Rose have a new seat? ¿Sí o qué? Not too Yo te shabby. digo, yo creo que parece un poco como la que tiene esto. Es un poco más listen, guay, pero... vagrant. Dunno why you're here, but take my advice. Go back to wherever you came from. So, why are you still standing there? I need to smash your painting? Wondering what you got inside, because it reeks of fist tech to me. Mind if I have a look, brethren? Aye, we'd mind. Very much so. Enough of these games. I'm counting to 3, and you're gonna be gone when I'm done. Got it? 1, 2... 3. Apartas de mi camino, zoquetes. Got a better idea. You're all gonna count to 100. Got it? 3, 4, 5, 6. Great start. Now step aside. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Madre mía, 16, 17, 18, 19, ¿Cómo se llamaba la droga del Skyrim? 22, 23, 24, No me acuerdo ahora, tío. De la vacuna, ¿verdad? Ya te dije, tendrás eso. Como si tuvieses agujetas y ya está. No te rayes. Para mañana lo tienes bien, ya te digo yo. Por eso no te preocupes. Lo que me preocupa a mí es la segunda, que la tengo yo el 17. No sé cuándo la tienes tú, pero ya tengo el 17. Arturo. Arturo me llamo. Como el rey, efectivamente. Bloody hell! Who the devil are you? I'm a witcher, or as your brethren prefer to call me, a mutant, a freak. Sí, a mí me mola, a mí me mola. You shouldn't be in here. Sí, no es un nombre común, eso es lo que me mola. Knights of the Flaming Rose shouldn't be ¿Y tú qué? murdering humans or producing drugs. Joder, no sale. Ercesvinto. Hay algunos nombres que flipas, We shouldn't. We're supposed to defend the downtrodden, spread faith in the eternal fire. But Radovid tricked us. He broke his oath, sent our brethren to the front Nice. as common Como rey, grubs, efectivamente, and once the efectivamente. mighty order was bled dry. Nada, tenemos un directo de reyes, Took our lands, confiscated our domains to finance his war. The brethren who didn't object were Claro, por eso lo de appointed Fer. mage hunters. Those who Claro, took ahora lo umbrage entiendo. dared to stand Claro, up pues to se va a him. llamar Fer en vez de Ferag. Te llamo Fer y ya está. We're but a handful who Ahora still entiendo, wear claro. the Ahora entiendo el nombre, claro.
and we must find a new place in this world. So you turned rogue? That your idea? Wonder what Siegfried of Denel would say. Siegfried of Denel would... But how do you even... I know. You're Geralt of Rivia, Jacques de Aldersberg's killer. None other. And if I had to go back, I'd do it again. Sí, me lo he imaginado, por eso te digo que me lo he imaginado. Que te llamo Fer y ya está, tío. Me está llamando Feraj y digo Fer mejor, tío. No need to yell. Just ask politely. Uf. Joder. Estas peleas están costando más, ¿eh? Joder. Menuda torta me ha dado ahí. El de la alabarda flipa, ¿eh? Me hace cada coz. Shut up and fight. Se murió del... ¿Ves? Lo desangrado. No me da que putas. Efectivamente. Eso también me mola a mí, tío. Si no sería un... Joder. Sería un coñazo. Como en las pelis, tío. De repente uno, tío. Sois 5 contra 1. ¿Y qué hacéis que no estáis peleando a la vez? Que vais entrando en combate como si fuese un baile eso, macho. Me da mucha rabia las pelis de lucha y tal, o en las que hay peleas y tal, que vayan de esa guisa, tío. Qué mal. Vamos, tengo fistex aquí para vamos. Ah, vale, estos son los que habían matado al tío. Vale. Ya me acuerdo. Otra vez ahí, muslo de pollo. Más fistec. Efectivamente, son cosas que no tienen sentido, tío. O sea, yo soy un villano, tío, y lo que menos hago es hablar, tío. O sea, lo mato. Lo primero que hago es... O sea, me quito problemas. Lo tengo... Ha caído en mi trampa, lo liquido y otra cosa, tío. Que sí, que todas las venganzas que tú quieras, pero la venganza no era matarlo, pues ya está. Mira, espérate, que está la armadura en azul. Esta a lo mejor me la puedo poner. No lo sé. Nada, que va, tampoco. En azul son 35. Están estando en azul. Vale, pues aquí ya se ha quedado todo. Efectivamente, la típica de no estar atento por estar ahí y tal y no hacerlo, tío.
Buenas, Bianco, tío, ¿qué tal? Come here, fucker, come here. ¿Estos que los dos de la entrada o qué? Eso parece, ¿no? He's casting spells. La zona de arriba. Estoy haciendo la misión secundaria de... o sea, estoy en Belén, Novigrado. La zona de Novigrado arriba. Estoy haciendo la parte de la misión esta de la chica que estaba con el... con el del bigotito. ¿Sabes cuál te digo? El que nos encomendó matar al sapo. Que nos dijo que nos vengásemos a su amigo muerto, etcétera, etcétera. Pues eso. Vale. No, aún no. Estoy haciendo también las secundarias y tal para subir un poco de nivel y demás, de paso. Estoy haciendo un poco de todo, básicamente. Vale. Pues ahora que ya hemos hecho esto, tenemos que volver. Así que vamos a ir a Villa Morena y de Villa Morena ya vemos a dónde vamos. Buenas. Ah, es tu Fer, tío. Es que como ha cambiado el color, pensé que eras... que eras otro Seid o tal, que también tiene el color morado y demás. Y me he rayado. Sí, efectivamente, disfrutándolo al máximo. He hecho la parte de la boda. Ah, que es otra cuenta esta, Bianco. Gracias otra vez por seguirme. Sí, porque ahora la otra es 76, es cierto. ¿Qué tienes? ¿Varias cuentas o qué? Me había quedado loco, sí, pero la otra es 76, cierto. Ah, la del... Vale, del nuevo, ok. Entendido. Entendí. Bueno, espera, ese hay alguno más cerca que está ahí cabalgando. Pues muchas gracias, tío, por el apoyo. Doble apoyo. Así mola más. Mira, voy a ir aquí y de paso me hago esto. Voy a hacerme esto y ahora vuelvo a entrar a la misión. Pues sí, disfrutando un poquillo de la historia secundaria que tienen los DLCs y demás. Y haciendo contratos de bruja que me faltaban por ahí. He hecho lo de la boda de... que te posee el fantasma, ¿sabes cuál te digo? Y me falta la parte de la casa de subastas, que aún no la he hecho. Aracnoforno. ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado la grande! ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado la grande! ¿Ves cómo hay una que es más grande que las otras? Espera un segundito, que me calme. Buenas, Ángel. Me está flipando. ¡Qué susto me ha pegado la grande, tío! ¡Hostia, qué susto, tío! Fucking araña, tío. ¿Habéis visto el salto que ha pegado? Me cago en leche, qué susto me he dado, macho. Bueno. Me está flipando el DLC, me está molando, ¿eh? A ver otro. ¿Qué tal, Ángel, tío? ¿Has visto el susto que me he pegado o no has llegado a tiempo? Insectoide. Este aquí era, ¿no? Sí. La historia me está molando, sí. No está mal, me gusta. Me mola porque tiene ese misterio de, hostia, ¿y este tío porque es inmortal? Y el mercader de espejos, ¿qué es lo que hace para que, ¿sabes? Me mola ese misterio de que no... de no saberlo, tío. Me mola. ¿Ves cómo esta araña es más grande, tío? Qué susto me ha pegado la condenada, Uf, qué asquito me da como se mueven. Hostia, qué saco, tío, me he pegado. Me cago en la leche. Pues estaba con las pequeñas y de repente veo un bicharaco y digo, ¿y esto qué narices es? Mira, es que se me saltó así tal cual. ¿Cómo no te vas a asustar, tío? Me ha acojonado vivo, la verdad. Pues llevo... mira, llevaba mes y medio de Warzone. Llevo 13 episodios de esto.
13-14 episodios de esto. Así, y unas semanas más, así que casi 3 meses. Desde que empecé, casi 3 meses. Sí, parecía un simple contrato y al final no, al final es una historia. Sí, no, el momento en que he visto que aparecía el mercader de espejos y que no era lo que parecía, ya digo, uy, aquí ya hay más trama. Pero me mola el rollo ese de misterio de, hostia, y este tío es inmortal, el otro que será un Dijin, como he dicho antes el propio Gerard, ¿sabes? Wow, mira, qué guapo está. Monster nest, best destroyed with a dancing star or grape shot. Y ahora aparece más. Bueno, si yo me digo, aparece una más, ¿no? Normalmente. Pues no apareció nada. Mejor. Vale, pues vamos a ir al punto de aquí. Qué susto me ha dado la condenada araña, te lo juro, ¿eh? Te pega un bot y todo de la silla, yo creo, ¿no? Slower. Sí, efectivamente. Por eso me lo dejo para el final, porque sé que es como la joya de la corona, ¿no? Si The Witcher 3 ya es bueno, el DLC está guapísimo. Entonces me lo he dejado por eso. Tío, siempre me pasa lo mismo. Voy al punto en vez de ir al otro lado. Nada, pues voy a ir aquí al final. Mi idea es ir aquí y ya ir a hablar con la chica esta. Lo estoy disfrutando, los DLC lo estoy disfrutando, rollo tal. Porque la historia, como ya me la sé, pues estoy viendo los diálogos y tal. Por si acaso alguno de vosotros no lo ha visto o quiere verlo tal. Pero yo ya me la acuerdo de la historia en general. Habrá cosas que se me hayan olvidado y las recuerde en cuanto las vea, ¿no? Pero en general me la sé. Pero esto, como es completamente nuevo, tío, lo estoy disfrutando a full. Me está encantando, tío. Pues sí, Fer, llevo eso, unos 3 meses llevaré. Empecé streameando Days Gone, que es un juego este de zombies, rollo survival y tal, que está bastante guapo. Lo que pasa que... pues que... o sea, empecé a jugarlo y tal, pero ya como lo había empezado a jugar a medias, como que no molaba para streamearlo, ¿no? Y cambié, hice un poco de Genshin Impact, que había un evento y tal, y luego me pasé ya al Warzone. ¿Sabes? Y desde el Warzone tal. Sí, yo Bianco disfruto mucho más una historia nueva que no conozca. A mí me mola la historia, ¿sabes? El saber qué es lo que va a pasar. Es lo que me mola. ¿Cómo que el que dice las cosas? ¿A qué te refieres? ¿Qué bot? O sea, tengo lo de las alertas. Si por ejemplo mandáis bits, se escucha. Efectivamente, Bianco. Efectivamente. Cuando no sé la historia y la estoy descubriendo, el proceso de descubrirla es lo que me encanta. Sí, a mí por eso los spoilers no me molan, porque te destripan la historia, es como, joder, si ya lo sé, ¿para qué voy a verlo? ¿Sabes? O lo estoy viendo y digo, vale, ya sé el final. Qué asco, tío, ya sé lo que va a pasar. Es como, bueno, el intermedio está bien, pero el final es lo que mola. Sí, bueno, comandos tal, sí que hay comandos, pero lo de banear por mí de momento no lo he puesto porque como somos un canal pequeño, pues tampoco lo he configurado a saco. Cuando haya más gente sí, pondré más moderadores y demás. Tienes varios comandos. Si le das a... Si das por ejemplo a... Mira, este, por ejemplo. Si pones exclamación follow watch, efectivamente es. Tienes varios. No sé si le das a help o comandos. Si ponías exclamación comandos, te llevaba a la página donde están todos los comandos. No tengo muchos, pero si hay alguno que diga, hostia, este me apetece tal, pues lo decís y lo agrego, ¿sabes? Avenged your friend. Este creo que lo tendré que poner, Tendré que mirarlo. No, Bianco, efectivamente, de momento. Y al primero que entra yo lo baneo en cuantos. De momento no he tenido suerte y no tal. Sí que es verdad, si de primeras yo avisaría y tal. Bastards. Brethren of the Order of the Flaming Rose. What you do to them? Scald them with hot irons, pick out their eyes, skin them alive. Vale, pues lo pondré.
Miraré a ver cuál es el comando y lo pondré. Mira, me lo voy a apuntar. Que tengo aquí una lista de cosas que quiero hacer o que tengo que hacer y tal. Por ejemplo, quiero poner más emotes para los que se suscriben y tal, pero necesitas puntos de suscripción que se consiguen por gente que se va suscribiendo, ¿no? O resuscribiendo. Y para poner el segundo emote, que es el típico GG o la típica F, pues no necesitas X puntos. Los tengo ya creados, pero me falta gente. Vale, espérate, comando... es para el tiempo que llevas viéndome, ¿no? En el directo, ¿no? O en general. O sea, ¿el tiempo que llevas viéndome en ese directo en concreto o en general? Supongo que en el directo, ¿no? General, vale. Vale, pues apuntado. Lo tengo ahí para hacerlo. Sí, pero el tema de la música... o sea, la música la pone para el directo. El problema es el copyright, ¿no? O solo la pone para que la escuchéis vosotros. ¿Cómo va la cosa? Pues si es para el directo, el problema es el copyright, tío. Que están muy estrictos últimamente. Vale, en principio tengo que ir a la casa de subastas, que es aquí, yo creo. Este ya lo puedo hacer, pero nos esperaremos a hacerlo más adelante. Y listo, ahora después lo haremos. Y a subir un puntito, ¿no? Que tenemos uno disponible. Pues... Vale, sí. Pero voy a seguir subiendo este porque este no me interesa nada. Entonces subiré ese y a ver cuál más subo. Sí que afecta. Una vez que eres afiliado como soy yo y que cobras por ello, aunque yo no cobré casi nada, cobró de las... En total se han suscrito a mí 8 personas. Y una de ellas regalada por Chris. Entonces, pues cobró eso y si os salen anuncios de vez en cuando, pues los anuncios ya está. Claro, es que es la exploración, Bianco, por lo que tardas en Skyrim, no son las misiones. Las misiones es un momento, es la exploración lo que hace que Skyrim sea tan... te cueste tanto terminártelo. Entonces, en el momento en que me pille me pueden banear, sea pequeño o tal. Lo que pasa es que los pequeños, pues hay menos gente, la gente no te reporta, etcétera, etcétera. Pero me puede venir un tío, verme y decir, uy, este tío está con música, voy a reportarlo para fastidiar, o voy a reportarlo porque me cae mal, o X. Te reporta, llega a esto y te pueden banear, ¿sabes? Y yo no quiero baneos en mi canal, entonces hago todo lo posible para evitarlo. Sí, y si hay algo... También, si te fijas, de momento no he tenido ningún juego que digas que asco de música o la música no acompaña o tal. Porque si no, yo tengo varias listas ya ahí pensadas de música de chill, ¿sabes? Rollo de sin copyright, obviamente. Pero de momento los juegos, tío, la banda sonora de este... en el Warzone no puedes poner música porque para escuchar a la gente y tal, ¿sabes? Claro, efectivamente, Bianco. De Witcher tardas mucho porque las misiones son largas, tienen mucha trama y tal, pero no tienes tantísima exploración. Claro, o ya no un shooter individual, un juego casual que... Un Fall Guys, por ejemplo. Te pongo un caso de un juego que estuvo... Un Fall Guys, ¿sabes? Un rollo así. O incluso juegos de terror, meterle música de tensión, por ejemplo, ¿sabes? Claro, pero le quitas la música del juego o la bajas mucho y pones tu música. Un FIFA, claro, juegos así, juegos de ese rollo. Y pues pones tu música chill. Pero de momento todos los juegos que están en el canal son de... el primero, el Days Gone, era de zombies. El Genshin Impact tiene muy buena música, me mola. Y aparte estaba explorando y tal y como que acompañaba, ¿no? Luego el Warzone, o Warzone, que yo le digo yo. Full tiros. Tienes que estar concentrado en escuchar pasos y demás, no te puedes poner música. Y este tiene una banda sonora que sería un delito no escucharla, entonces tampoco he tenido oportunidad, ¿sabes? Sí, lo había pensado. Yo en el Among Us soy un crack.
Bueno, era un crack en un mapa, que es el que jugaba siempre. Sí, el Fall Guys, a lo mejor incluso le doy al Fall Guys, porque los Fall Guys no lo he jugado nunca y a lo mejor me lo pillo y jugamos si la gente siquiera se une. Sí, eso podría estar guay, tío. El Fall Guys sí que podría ser una opción de jugar mientras un... Claro, el problema es que 6 horas al Fall Guys como que es mucho, ¿no? ¿O qué? Ya, el problema del Rocket League Bianco es que soy horrible. Y no le cogí el truco para nada, entonces no soy ni siquiera normalillo, ¿sabes? Soy horrible. Va, pues el Fall Guys, mira, me lo apunto como una opción bastante buena. Yo tenía pensado el Orcs Must Die 3, que es así un rollo Tower Defense tal, pero el Fall Guys, tío, y darle caña un mesecito y tal. Claro, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, con The Witcher no puedo hacer eso porque subo el directo íntegro a YouTube. Pero por ejemplo Fall Guys no tengo por qué subirlo a YouTube, ¿sabes? Esa es la cosa, no sé si hay cross de plataformas. Bueno, habría que verlo, pero sí, podemos jugar a varios juegos. Lo vamos viendo. Just curious. Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting. And this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say something, soldier? Not a thing. Shouldn't you be somewhere? Claro, pero entonces no podrías jugar. No, pero Fall Guys no podrías. Porque son sus servidores. 76 CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high top, in fact. Borsodi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Besodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Gonna let that hold you back? Sí, en principio sí. Come on. Afraid you're out of luck. Creo Order que sí. 76 CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, the Witcher of Rivia. Vimy Vivaldi, the banker from... Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? No porque... With my pal Geralt? No sé si se podría, yo creo que no. Los juegos que son multijugador, que te tienes que conectar a un servidor, no creo que puedas jugar con nosotros. No lo sé, no lo sé, pero no lo sé, tío. Yo te diría que no. Suele ser para jugar en LAN. O sea, para simular una red y tal, pero vamos. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Que yo creo que no, que los juegos multijugador es difícil. Shut your giggy. Si muchas veces ya jugar a juegos de estrategia y tal con 4 amigos ya es difícil si todo descargas, imagínate. Sí, pero jugarías en multijugador, pero con gente que conoces en un servidor privado. O en un servidor cualquiera. Bueno, a ver, míratelo, si funciona. Claro, por eso. Es por eso por lo que me gusta más el PC, porque tienes más oportunidades de jugar a cosas. Las Play está guay porque hay muchos juegos y tal, pero... Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. ¿Tienes idea de que van a subastar? What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. Claro, sí, podemos estar en Discord. Pero normalmente este tipo de juegos sí que tienen un chat de voz. Well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper. Lo jugué en su momento, ahora no me llama, pero lo jugué en su momento, sí, le di caña, le di mucha caña. What do you mean, why, Geralt? I've got to Pero hace diversify ya my muchos investments, años. didn't I? Ahora ya no me llama tanto.
Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. Me mola sobre todo la res, conocer Radovid mecanismos offered y tal. Horst a preferential tax rate. 0%. Huh. Pretty much unbeatable. Aye. And I've nae seen a purer example of the Sí, por supuesto que engancha y yo he jugado con colegas y tal, pero que ahora mismo preferiría jugar a otros multijugadores que al Minecraft con gente, Might be ¿sabes? more of a problem than you'd expect. Because An awful hermit, that one. Pero sí, claro que A wee engancha. bit like Y his si me dad, dijesen de a jugarlo little y keep lo his jugase, me lo pasaría bien. Pero no me Horst apetece would de like primera. to show quiero his decirte. head during the auction. I'll introduce you Es to un him. juegazo, me encanta, pero... Think nothing of it. Only if I clicked on loans and promissory notes. All right, up we go. Vale, vamos a guardar. No podemos guardar. Gold and mother of pearl with topaz. Vamos a guardar. Ahora sí. Sold to Madame. A ver, GTA Online. Yo tengo el GTA y podría tal, pero... Un unicornio negro. this one probably also belonged to sorceress. Fetish, maybe. Hostia, si puedo lo pillo, There's no point in waiting. Beautiful. But first blow would shatter them. Yo el GTA Online jugué un poquito al roleplay, Codex Redaniensis, pero se me hace muy sole mecánico. surviving Yo que he jugado a Dungeons and Dragons y tal, se me hace bastante mecánico el tener que From the escribir los do's y collection of los the mis. mage Aramis. Sí, habrá juegos. Y lo que no entiendo es cómo el Fall Guys no lo tiene. A giant's. Or maybe a Jotun's. Pero habrá que verlo, habrá que verlo. Zeracanian spears. Excellent adornments for any parlor wall. Good to Goblet of fire. Wonder what it is. A starting price of 2,000 crowns. Geralt, you thought of buying real estate. Could get you attractive terms on a mortgage. No such thing as attractive loan terms, Vimy. What about in Kaveri Max? Come on. Sí, lo You conozco. know damn well that En su makes momento no lo jugué. sense. También. Auction won't Hombre, start hasta que me for a acabe time este. yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye. En cuanto me acabe este, empiezo otro juego. Puede ser Fall Guys, tengo... hay también otros juegos que son de un jugador que también tienen buena pinta, como el Death Door, que es este Souls-like de vista isométrica. O el Orcs Must Die 3, que es un Tower Defense de hordas que tampoco está mal, así un poco cómico. Pero multijugadores no tengo ninguno. You coined that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yaramir, art dealer. A purer snob I've never known. Hombre, por He supuesto. knows Por paintings supuesto, like juegazo. no other. Me lo recomendó una amiga ready y to lo chat jugué someone y up? es un juegazo. It's not fitting for us to stand here like knobs. Conoce a los amigos de Vivar. Smell it, Geralt. Ah. That's the center coin. Yaramir, might we trouble you a wee spell? Claro, exacto. Greetings, Sí, sí, me parece bien. O sea, Geralt of Rivia, sería Witcher. de ir jugando Thought you might juegos have a blather distintos. with us Sí, sí. About the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the Habría que ir kettle mirando, sí, black, algunos I'd jueguillos y say. tal. Do a lively trade in canvases yourself. No, habría que cambiar. O sea, yo, por ejemplo, podría jugar Orcs Must Die un rato de chill y por la tarde-noche y antes haber estado jugando por la tarde, cuando estoy por aquí más gente, ¿sabes? Darle algún multijugador entre todos. What ¿sabes? about you, Witcher? Do you know anything about paintings? Sí, claro. Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Noob? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. Sí, algo así, algo de ese rollo, Shan't sí. pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur, Esa es la intención, that should present Fer. not the Yo ya te digo, slightest mi idea problem, es que so crezca. do tell which of Ahí these la is gente the es la que tiene que handiwork of estar ahí y Edward tal. Van der A mí lo Noob, que me the apetece master from es gente Malibor. que venga y que esté hablando, tío. Como vosotros dos, por ejemplo. Que estéis ahí hablando y que deis interacción, que yo pueda leeros y ¿sabes? Que haya un pues eso.
Yo que sé cuál es el este. Me la juego. Ambiente, no grado. The panorama of Novigrad, I'd say. There's not a bumpkin Hombre, who does not know Van faltar. der Nobe never ventured outside Maribor. Adieu. ¿Qué sabía, tío? What a jackass. Ah, fuck him. Claro, Typical efectivamente. arse cunt. A ver, si en algún momento consigo ese a mi curro, oye, estupendo, pero mi idea aquí es pasármelo bien. O sea, yo me metí a streamear porque digo, joder, si estoy aquí solo jugando juegos y tal en mi cuarto, ¿por qué no voy a estar así con gente nueva y hablo y me lo paso mejor y comentamos y conozco diferentes opiniones, ¿sabes? Y que, no sé, y conozco gente nueva y tal, ¿sabes? En vez de estar en mi cuarto jugando yo solo, ¿sabes? En algún momento lo jugaré, pero esos juegos que son de miedo y tal, me apetecería jugarlos cuando seamos una comunidad más grande. Y porque son juegos de miedo y como que yo me sobresalto mucho, ¿sabes? Como que si hay gente que encima a lo mejor pongo por bits sustos o algo así y la gente le apetece tal, pues como que si hay mucha más gente va a ser más fácil que salga un susto y me cague vivo, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Y también como que habrá más, vosotros hablaréis más y no sé, como que veo que los juegos de miedo cuando seamos una comunidad un poco más grande van a cuajar mejor, ¿no? Claro, esa es la cosa. Tengo ciertas ideas, o por ejemplo, un preguntas y respuestas, cosas así, ¿sabes? O por ejemplo, el típico de si te ríes, te dono, ¿no? Cosas así, pero claro, para eso necesitas mucha gente, ¿no? Porque necesitas que mucha gente quiera poner un vídeo, cosas así, ¿no? Pero para eso necesitas gente, entonces tengo ideas que hasta que no seamos más gente y crezca el canal no puedo hacerlas, normal, ¿no? Tengo ciertas ideas. Simplemente que, pues eso, es cuestión de tiempo. Yo mientras pues voy haciendo jueguitos tal, o luego el New World, que es un mundo abierto, PvP y tal, que a lo mejor me meten en algún clan, conoceremos más gente, ¿sabes? Habrá más ambiente. A lo mejor gente del clan que se meta aquí a charlar cuando no está jugando. No sé, ¿sabes? Es cuestión de tiempo. El tiempo es lo que me sobra ahora mismo. All manner of objects related to the witcherly profession. Swords, gear, medallions. Ya te digo, me lo estoy tomando como una experiencia. Si tardo 2 años en que haya más gente, pues 2 años que tardo, ¿sabes? Nice, pues jugaremos. Es que yo voy a darle muchísima caña, Bianco. Me tendrás que pillar, ¿eh? Me tendrás que pillar, porque yo voy a darle muchísima caña. Voy a farmear un cojón. A ese sí que jugaré también fuera de directo, seguro, porque le tengo unas ganas a un buen multijugador desde el Black Desert que no he jugado uno. Y le tengo unas ganas, tío. Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? Es un juegazo el New World. Yo, vamos, lo pido 100%. Y el Lost Ark luego también sale. Es muy parecido a The Witcher en cuanto a que es temática medieval. El lore es que vas a una isla y en esa isla digamos que luchan las fuerzas del bien contra las del mal, ¿no? La energía buena contra la energía mala, ¿no? Entonces la energía mala lo que hace es invocar bichos, zombies, esqueletos, monstruos de todo tipo, ¿no? La energía buena lo que hace es que pues puede resucitar, puede hacer no sé qué, no sé cuánto. Y la cosa es que es una isla que ha estado ahí durante muchísimo tiempo y los barcos que han ido encallando son de diferentes culturas. Pues hay cultura china, hay cultura nórdica, hay cultura romana, hay cultura europea y nosotros vamos en la época en la que van los españoles, ¿vale? Y entonces digamos que somos nosotros la época colonial, por así decirlo, ¿no? Y vas allí y digamos que... Sí, el New World, efectivamente. Y entonces vas, es eso, y es una isla enorme en la que hay varias facciones y hay un montón de PvP entre ellas y demás. Pues a lo mejor yo tengo que seguir tu ritmo, Bianco. A lo mejor soy yo el que te tengo que seguir el ritmo. A lo mejor me calla la boca, sí que es verdad, sí. No lo sé, yo creo que no, es de Amazon. Yo creo que está para PC solo. Yo también.
O sea, yo voy a jugar... sí, creo que se pueden hacer 2 personajes. No he visto tampoco muchísimo de gameplay, porque no me gusta spoilearme, ya sabes, Bianco, no me gusta. Me gusta jugarlo de primeras. Pero sí que he visto tal, y seguramente me haga un melee DPS, rollo hacha pesada y tal, de doble mano, y un healer. Porque los healers se necesitan siempre, y a mí el healer no me importa hacerlo. Entonces, el healer será seguramente para... si hay muchos DPS y tal, ir con él al PvP, y sobre todo para hacer mazmorras. Tú tienes un personaje y tú te lo modificas a tu cosa. No sé si hay armaduras y tal de los diferentes estilos. Lo que sí que hay son diferentes zonas, y cada zona sí que creo que tiene un tipo diferente de arquitectura. Pero tampoco, es decir, esto ya te digo, he visto vídeos de Revenant, supongo que lo conocéis, español, vídeo que hace vídeos en YouTube, amigo de Necro y tal, de esta gente. Bueno, pues Revenant, vi un par de vídeos suyos y hablaba un poco del lore y tal, y es lo que sé, o sea, tampoco yo me he informado demasiado. Ahí cógete tú un rato, Fer, que tengas libre, y échale un buen vistazo y tal, ¿sabes? Claro que yo no sé si tú tienes PC o no para poder jugarlo, Fer. Va por armas, no por clases. Tienes las habilidades, los stats, fuerza, destreza, inteligencia, lo típico, ¿no? Y aparte tienes las armas, ¿vale? Entonces, y las armaduras. Con las armaduras puedes ponerte armaduras más pesadas y armaduras más ligeras y tener un peso ligero, medio o pesado, y depende de eso tendrás unos stats u otros. Y aparte las armas van mejor, por ejemplo, un hacha un doble, ¿sabes? Un hacha que empuñas con 2 manos, va a ir a fuerza, mientras que un arco va a ir a destreza, mientras que un báculo de fuego va a ir a inteligencia, lo típico, ¿no? Pues sí, Fer, ya te digo, yo soy bastante pro PC. Las consolas me gustan, pero no para comprarlas. Me gusta jugar con amigos si la tienen y tal, ¿sabes? Sí, sí. Ojalá, tío, porque... o sea, ojalá el juegazo sea muy bueno, no que haga mucho dinero, que lo harán, ¿no? Pero ojalá sea muy bueno el juego, la verdad. Ojalá. Yo le tengo muchas ganas, porque el combate es muy rollo Dark Souls, ¿sabéis? El combate es muy rollo Souls-like y mola que flipas, tío. Mola que flipas. No sé, a mí me mola mucho el combate. He estado viendo algunos vídeos y tal. Ya te digo, no me quiero spoilear mucho, pero sí que quiero no ir de nuevas y tal. Y el mercado, o sea, la economía me mola mucho también, porque yo sí que es verdad que soy mucho también de compraventa y tal en los juegos de esto. Siempre intento ver cómo conseguir pasta de la manera más eficiente, ¿sabes? Entonces... A ver, no creo. Además, yo pinta bien porque están escuchando bastante a la comunidad, y eso es bueno. Están escuchando bastante a la comunidad y están haciendo caso a las cosas que de verdad hacen falta, ¿sabes? No están... No a todo. Porque escuchar a la comunidad está bien hasta cierto punto, como todo, ¿no? Pero bueno, yo... Bianco se lo va a pillar sí o sí. Yo te digo, Fer, que le eches un vistazo al juego. Sale el 28 de septiembre, échale un vistazo. Y si no te lo pillas, porque no tienes PC o lo que sea, al menos lo ves en el canal. Pero yo creo que te va a molar mucho. Y yo voy a ir muy a saco, y me gustaría hacer PvP a saco en ese juego, porque el combate y tal está muy guapo. Habrá que ver cómo va el juego, habrá que ver. Vale, claro, ¿por qué no? A ver. Vimy, never seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. A ver, ¿qué vende? A ver. La armadura viperina. Hostia, la voy a pillar bueno, pero es que... Pero no... A ver, la voy a pillar por tenerla, ¿no? Porque es de brujo. Pero no parece que tenga ningún bonus. Y voy a venderle cosas. Voy a venderle estas azules.
listo. Nice. Does the Countess have her eye on anything particular today? No. Yo soy ambas, pero al final en un juego de multijugador rollo New World, rollo Black Desert, rollo Archades, etcétera, etcétera, el PvP es lo último. Es decir, una vez que ya has completado todo el PvE que te ofrece en ese momento el juego, hasta que haya expansiones y demás, el PvP es lo que manda. Y a mí me apetece mucho hacer PvP, tío, en este juego. Me apetece mucho el combate como es y tal. Me apetece. Pero sí, a mí, por ejemplo, hacer mazmorras y tal también, o sea, de todo. Va a haber de todo en el New World, no voy a ir full a una cosa, pero... No te has perdido mucho. He pillado la armadura de... le he comprado a esta tía, que no sé por qué la tenía, la armadura viperina, por tenerla, y le he vendido un par de mis armaduras para recuperar el dinero que había invertido y poco más. Y hemos estado hablando un poquillo del New World ahora, que... Pues eso, que yo al canal voy a traer tanto PvE como PvP, pero que seguramente seguramente en mi canal ocurra que la primera parte va a ser mucho PvE y luego mucho PvP. ¿Cómo es el qué? Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. Encuentra el pendiente de la condesa. That would look splendid in the boudoir. Ah, la armadura, no lo sé. Luego la miramos en una herrera a ver cómo es. O sea, he comprado el diagrama, no la armadura en sí. There's no earring out here, is there? None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. Sí, yo creo que sí. O sea, yo apuesto porque vendrá bastante gente. Bastante. 10, 15, yo qué sé. Tampoco voy a pegar un boom con ese juego, porque va a haber mucha gente que lo juegue también. What? How is he? If you don't mind my asking. Pero al ser un juego, o sea, yo lo que pienso con ese juego, o sea, yo lo juego porque me mola, no porque por interés, ¿no? Pero yo creo aparte que al ser un juego de Amazon y al Twitcher de Amazon, creo que le darán bastante visibilidad a la gente que juegue a ese juego. ¿Sabes lo que decirte? O sea, creo que internamente toquetearán algo para que se vea más a la gente que está jugando el juego. ¿Me explico? O sea, pero yo la primera vez que escuché del New World ya pintaba bien y lo iba a jugar. O sea, no lo juego porque vaya a tener más gente, lo juego porque me parece un juegazo lo que he estado viendo y le tengo mucho hype. Y cada vez que he visto más, sobre todo la última beta que han sacado, me mola el rollo, ¿sabes? Me mola. Pero creo aparte que va a tener bastante tirón y va a haber mucha gente que si lo juega y tal y se le da más o menos bien, van a tener gente. No lo sé. Don't mind at all. Ya te digo, eso es algo que pienso yo que va a ocurrir porque Amazon y Twitch al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Oh, I've told no one. Not ever. Yo de los primeros que sois vosotros, que tal, me acuerdo. Cuando seamos 500 y los que vayan entrando haya una marabunta y no pueda leerlo, ya no me acordaré. Pero vosotros que sois los primeros que tal, que me habéis estado apoyando desde el principio, me acordaré. No, el combate tiene su rollo. No sé, tío. No creo que llegue tan lejos, yo creo. No soy tan carismático como, por ejemplo, los que están en el top, ¿sabes? Decirte. O sea, quiero que haya buen rollo y va a haber buen rollo en mi canal, pero tampoco soy tan carismático como para esas cifras, me parece a mí. Yo te lo digo, si con esto consigo que esto sea mi curro y trabajar de esto, yo ya estoy más que contento. Te lo digo en serio. Aunque tenga un sueldo mínimo, o sea, aunque consiga lo mismo o menos que currando de otra cosa, ¿sabes? Porque mi pasión son los videojuegos desde siempre, desde pequeño, ¿sabes? Sí, ya te digo. Yo esto es si por ejemplo encuentro curro, pues
si por ejemplo encuentro curro, a lo mejor tengo que hacer directos y tengo horario partido lo que sea, pues a lo mejor tengo que hacer directos un día a estas horas, otro día a otra, pero yo voy a seguir haciendo directos, porque me mola. Sí, porque estoy seco ya, tío, de tanto hablar, Pero mi intención es, aunque encontrase curro, seguir haciendo directos. Eso no cambiaría. Simplemente que pues, tendría otros horarios y tal. Pero tal y como está la cosa en el momento en España, aquí en Valencia al menos. Did he ever find a mate? No, haven't seen him with a woman in 5 decades. Me and the other Witchers, we often wondered what his story was. Sí, también es más rollo Bianco el Dark Souls, ¿eh? Al menos el combate cuerpo a cuerpo que tienes que bloquear y demás. Pues sí, porque me quedaría seco y te lo juro que a veces me he quedado seco y rollo, tío, es que tengo que beber y no bebo. Hombre, morir tampoco. Yo creo que un día sin beber puedes aguantar. Y después de los directos lo suelo beber también. No creo que se me olvidase beber hasta ese punto. Pero al punto de quedarse la boca seca por estar hablando, sí que ha pasado. Ha pasado. ¿Y sabes muchas veces lo que pasaba? Que cuando estaba yo jugando solo sin streamear y tal, que tenía sed y no bebía porque no tenía la botella llena y no me apetecía ir a llenármela. Así de vago soy a veces. Depende de la temperatura, de 2 a 4 sin beber. Depende de la temperatura y la condición física de uno. Si es un desierto, en un día has muerto sin agua. En un día entero, es decir, de 24 a 36 como mucho. Día y medio estás muerto. Si es el Polo Norte, pues puedes aguantar más. Ahí está la cosa. Tómate asientos esto, pero es aquí, ¿no? Este tío de aquí debe ser. Gilbert. Y comer, pues puedes estar hasta unos 7 días. Depende, lo mismo, depende. Puedes llegar a estar 20 días si tienes grasa de sobra para aguantar, ¿no? Pero aún así. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, isn't it? No. Come on, admit it. Prefiero los reinos del norte. Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Hilbert. Geralt here's a positively por supuesto. player. Superb. We got a minute before the auction starts, so nudge, nudge, wink, wink. Hombre, maybe around. Faltaría más, te voy a reventar. Hombre. Suppose it's not whether you win or lose. 250 pavos Sure, que me voy a llevar. I'm game. Brilliant. I'll lay my cards out. Naturally. Geralt, might I have a wee word? What is it? Well, mate, since I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. A finder's fee of sorts, you can. Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. So, what'll it be? Ya, yo a mí de entrenar 5 horas. ¿Qué entrenas? ¿En plan rollo pesas y tal o algún deporte en concreto? Sí, de acuerdo. Well, you Joder, did help igual with the di guards buena at the gente, door. tío, no voy a ser yo. All right. 10% of any winnings is yours. Any chance for a 15? No. Don't push it, Vimy. Claro. All right. Ojo. Game on. ¿Sabes? Yo en su momento jugaba al béisbol, pero ahora la verdad es que no, ningún deporte. Uf. Es que no puedo quitarlas porque el mini... Nah, así, inicio de partida. Nice. Ajá. Guay. Nada, bien. Eso está de lujo, tío.
Estoy jugando contra Nilfgaard. Nilfgaard va a tener espías agotadas, así que esto me va a servir. Voy a quitar este. Esto me puede servir también. Voy a quedarme así de momento. Pues es lo mejor que puedo hacer, tener hobbits, Bianco. Las habilidades que vuelven a colocar una unidad en el campo de batalla lo hacen escogiendo una unidad del azar. ¿Cómo? ¡Oh, qué putada! ¡Ostras! Vale. O sea que esto no me sirve para pillar el que yo quiera, a no ser que solo haya uno. Ya veo, sí. Me ha pasado perfecto. A ver qué hago aquí. De momento esto. Vale, esto es lo que yo buscaba. Le gano solo con una carta en vez de con dos. Tienes que sacar espías, ¿no? Oh, no te lo digo. Hostia, qué raro es esto, ¿no? Está jugando rarísimo, tío. Buah. Mira esto. 10, 10, 10. Buah, pero me la puedo liar con esto. Da igual, hay que jugársela. Con mi madre, vivo, Fer. Ya me gustaría ir solo, pero sin curro y sin tal, imposible independizarse. Nada, que va a quedar imposible. Nada, no quiere salir en cámara. Te digo yo que difícil va a ser eso, Creo que le gano. No porque yo no quiera, por sino porque no, ya no querrá seguro. 100% ya te digo yo. Pues ya está, ganado. 26 contra 39. No me hace falta poner nada más. Easy. No tenía ni un espía el tío. Unbelievable, I don't buy it. You cheated, you must have. Something hexed me or whatnot. Oh, I'd be careful with the gab, Hilbert. Afore Geralt takes a mind to demanding satisfaction. You give it to him, you damn midget. You bearded pinchfist. Oh. Interest will be a right bit higher when that bugger next comes round asking for a loan. Ya ves. Vale, pues... Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, at long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. Bueno, ya está, vale. Subasta, O sea, el unicornio a lo mejor lo pillo, Una tontería. Vimy, listen.
Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Basodi will 26. probably appear Ay, then. 26, 28, That's 26, when ya me I'll gustaría. introduce you. 28. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to beg? Ya ves. Sí, porque como tiene memoria de pez, ¿no? Me lo volverás a preguntar. 28 tengo, tío. Pues claro. Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. No, efectivamente, así es. Esteemed ladies and Ya gentlemen, llegará hasta el welcome 25, back. ya. I Ya hereby nos veremos open the cuando llegues al auction. 25. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. Efectivamente. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Mignol bids 250. Do I hear 300? Le voy a joder la apuesta a la anciana. My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 thrice, Oh, yeah. and sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass figurine. Proceeding now to lot number 2. Me apetece A tenerlos. canvas by the young Novigrad artist Van Rohe, Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns, it's practically naught. Yes, the gentleman with the cat eyes, at 20. Do I hear 30? No tenía ni idea de qué cuadro era, pero es que ahora lo Going quiero. once, going twice, going thrice. Sold! Van Rohe's Starry Night over the Pontar to the gentleman with the cat eyes. Muy bien. Lot number 3, ladies and gentlemen. A true rarity, scarce Hostia, es as verdad, las hen's gafas, tú. teeth. Spectacles. A frame of gold. Mountain crystal lenses polished by the tiny, dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Obviamente. Starting que son price para of mí. 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? Nada, me lo llevo todo, ¿eh? With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once? Going twice? Sold! Invaluable spectacles to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you well, sir. Oh, the Le acabo de pillar todo, ¿eh? He arrasado With su the 3 basta. lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound. Please partake. We'll resume shortly. Ah, que hay más lotes. Porque el unicornio no está. Por favor, lleva las gafas puestas. Oh, Geralt! No, look, tío. Horst Basudi! Come on, before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Y la tira. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who comes uninvited. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. Cuidado, got the distinct impression the two of you Ceno cuando started termino. off on the wrong foot. Porque luego Perhaps we should aún raise tardo a más en toast dormirme, to- entonces tengo un horario What's un poco one like distinto. you want from one like me?
Right. Let's dispense with the niceties. Maximum Ole, Borsodi's hola, house. hola. Gotta lay my hands on it. Whatever it. What? Nice. Where did you learn of it? Gentlemen, Ah, ya no toda reason pantalla, to ¿no? lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? From Olgierd von Everegg. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamilfart. Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Cuidado, con el tipo este. Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honorable Bueno, pues os voy a reventar a puñetazos y os las cojo de vuestros. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Oh, those pups got teeth! Te pego a ti y te esquivo a ti. Te pego a ti y te le esquivo al otro. Ah, pues nada, ya se ha quedado un poco tonto. Te pego a ti, esquivo al otro. Te pego a ti, esquivo al otro. Te pego a ti, esquivo al otro. Y ahora ya se acabaron las cuerdas. Pum. Ah, solo te pego a ti, ya está. Buenas, Jeremías, ¿qué tal, tío? Sí, sí, el círculo vicioso, ¿eh? Qué bueno, tío. Law says if you see someone hurt, you should summon a ¿Cómo te va, medic. Jeremías? ¿Cómo te Law va todo, doesn't tío? say how fast though, so you can sit tight a while. ¿Qué tal llevas lo de la mira en el COD, tío? Sword or no sword, a Witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Borsodi's house alone. Really think you can help me? We can help each other. F, Get to the tío. point, if you can. Pues nada, tío, To ya. get this house, you ¿Ya need to para get siempre to the o es una There's no temporada way por en Horst plan lay in there vacaciones? after the kindness of his heart. Si no, pues nada, Heist. tío. F y Don't ya like está. that idea one bit. Go Ah, on, vale, Horst. joder, ya me habías asustado, tío. Pues Find era out un rollo what que te des un apartamento y tal. Vale, vale, no, no te rayes. Te echaré de menos estos días y listo, tío. This is a Hasta trap que of some vuelvas. sort. Joder, pensé que era en plan que lo había perdido al pobre, que se iba, que no iba a poder venir más. Vale, vale, no, tranqui, tranqui. Disfruta de los 3 días y listo, tío. Me alegro, tío, al menos, tío, muy amable por avisarme, tío. Así ya sé que vas a estar por ahí. O... ¿Cómo era el corazón coreano, no? Era así, ¿no? El corazón coreano. Algo así, ¿no? Así. Me hace mucha gracia el corazón coreano. Vale, pues ahí vamos. Ah, de ahí la... Vale. De ahí la entrada cerrada al sótano. ¿Sí o qué? ¿Lo pongo? Venga, venga, lo pondré, lo pondré. Me apunto para el siguiente directo ponerlo. This again. Shut it and pay. Listo. Ok, tío. Sí, sí, sí. Que vaya bien y nos vemos en 3 días o 4 cuando estés por aquí, tío. Pásalo bien, disfruta, tío. Sí, no, no, yo las ideas que me deis... Tío, ya te he pagado. Already paid. Once is enough. Spy. Let's arrest him. Bueno, pues lo reviento y ya está.
What's going on here? Reporting the capture of a suspicious individual, sir. A spy. A witcher'd make as good a spy as you'd make a chaperone. I catch you extorting coin again, you'll go straight to the front. The Eastern Front. And you, Witcher, Primero quiero el mío, cabrón. best give these parts a wide berth. Primero el mío. Y luego ya vamos hablando, ¿no? Cuando pueda vivir de esto podemos ir hablando, tío. Qué bueno el cabrón. No es listo ni nada. No, pero sí, todas las ideas que me deis, si las veo guay y tal, yo encantado, tío. O sea, ya te digo. Me las apunto. Mira, tengo aquí un papel. Buah, no se ve nada, ¿no? Con la luz. Está escrito, ¿veis que está escrito en rojo? Pues todo eso son ideas que he ido teniendo yo, que me habéis ido diciendo vosotros. A ver, en coronas tengo aún bastante capital. O sea, ahí lo ves. Ah, por cierto, es verdad que he comprado tonterías. A ver qué tonterías son, ¿no? ¿Hay alguno que sea objeto de misión? Este lo había leído, este también. O, a ver, mira, está aquí. Bueno, vale 150, ¿no? Lo he comprado por 20, no está mal. Esto, por ejemplo, me ha salido más caro, ¿no? Pero es necesario para cumplir una misión, así que guay. Y lo otro que era los anteojos, que eso debe ser en armadura, ¿no? O en objeto, a lo mejor. A ver. Sí, tienes en objeto, yo creo. Dame un segundito, que me hace bastante gracia. A ver si lo veo. Si lo veis me lo decís, que yo no lo estoy viendo ahora. Sí, no lo veo. Aquí en artesanía no está. No, no te vayas, tío, ¿por qué? Hasta nunca, joder. Bastante... Joder, macho. ¿Qué susto me estáis dando hoy, cabrones? A ver, ¿qué no lo paso con vosotros? Hasta nunca, ¿sabes? Ahí ultra despedida, ¿sabes? Rollo Casablanca. Ya ves. Claro, yo Jeremy lo vi y digo, joder. ¿Será que se dio el apartamento y no va a poder tener mucho tiempo wifi por circunstancias? Que ya nunca se sabe. Tío, estoy buscando lo de los anteojos y no los veo por ningún lado. Ah, a lo mejor están aquí abajo. No los veo, tío. Ah, mira, están aquí. Es un objeto. Nah, ya está, facherísimo. Ojo, facherísimo, Voy a cambiarlo, voy a ponerlo aquí. Ya está, ¿no? ¿Qué decir? Hostia, me ha tocado. Estoy facherísimo, Estoy fachero hasta la muerte. Como odio los que van con escudo, te lo juro. Qué pesadilla. ¡Míralo! Es que es brutal. ¿Sabes a quién me recuerda con estos anteojos? Men in Black. El tío este que se escapa de la prisión. Que tiene... Como aquí en la mano le sale un bicho raro que puede lanzar como pinchos. ¿Sabes cuál os digo? Pues las... También, el nazi este también, sí. Ya ves. ¿No has visto? Pues sí. Vamos, que flipas, tío. Axia. Aburrido, ala. Ya está. Ya ves. Me ha recordado que flipas. Mira ahora. Ultra fachero, Se viene. Mira. Además, plano corto de momento. ¡Chan! We'd have disposed of that rabble easily. We?
My, I'll be precise. You know what I mean. Now, are you here to Está trade or brutal. not? Hmm? Los 350 pavos mejor invertidos en mi vida. Está brutal. Wouldn't happen to have some yarrow extract. I do. Le da ese toque, tío. In the back. Follow me, please. Con el pelo este ha sido la clave, ¿eh? Con el otro pelo no hubiese pegado nada, pero con este... de locos. ¿Ves la trampilla que yo decía? Uy, qué raro, aquí tal, no sé qué. No. Ahí está. Qué guapo, tío. Míralo. Facherísimo. Sí, sí. Nada, está facherísimo nuestro... El Canoso Mágico ha llegado a un nuevo nivel, ¿eh? Ha llegado, vamos. You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on. Come on. I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me, either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break in, each take what we need, then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? Before we go any further, you even know what Max Borsodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist, or not? The vault. Me mola, tío, es que han metido hasta un atraco. Brutal. Este DLC me está molando. Y el de Wood and Bind es una locura, entonces. I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What did they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. Sí, sí, es un crack, tío. Es un crack. Y además hablando, comentando, tío. Esa gente como tú la que yo quiero en mi directo, tío. Que transmita buen rollo, que hable, que esté ahí apoyando y tal. Eso es lo que me mola, tío. Gente así. Modelo a seguir, There's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar. Crack open or blow off the vault door, and voila. No es muy alentado, lo voy a decir. Looks bleak to me. Tower wall smooth as glass. Don't know about you, but I can't scale that and I've not asked you to. Let me finish. For this to work, we need 2 more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault. A safe cracker, but a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we have to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye. But that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Vale. Don't really have any other options. So be it. I'm in. But on one condition. No one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard. How about we knock back around?
Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cultivate. Too many wandering round. ¿En qué momento me he metido en el GTA Online atracos? Porque es lo mismo, una habitación y un mapa y gente. Estoy en el lobby, ¿no? Para hacer un atraco de GTA Online, básicamente. Break-in artists. Tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favorite Eveline Gallo. Ya, efectivamente. Todo cuadra. Just now performing with a troupe somewhere near Oxenford. Her specialities: rhythmic gymnastics. Ojo, Assassin's Creed, ¿no? Not officially, no, but I've compared the route her troope's taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Ya ves, ¿eh? De guante blanco tiene que ser. But if she's reluctant, with another option in Hugo Hoff, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked a gold-plated cot from the roof of the town hall in Novigrad. So, the half-man. Word has it he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. Vale, darme un segundito que voy a por agua y al baño y vengo. Notado. Ya estoy por aquí. Perfecto. Pues mira, tienes aquí la botellita esta de agua fresca. Yo también te aconsejaría que ahorrases puntos, que luego habrá cosas más adelante que costarán bastantes. All right, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam, a specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bolt door for him should be a cinch. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some little ones, and settled in the village of Ormus. My plain turns down. Any options? Quinto, the North's most famed safe. Eso es 12:30, 1, algo así. Por ahí. Solo terminar los sobres ahora. A lo mejor con el New World hago directos hasta las 3 de la mañana. Vete a saber si me vicio, ¿sabes? As far as I know,
His troops made camp east of Oxenfurt. Sí, on the ¿verdad? right bank of the Punta. A mí también, tío, hablar con vosotros es mucho más So I'd divertido que have to simplemente rip jugar one algo from con his esto. cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. Denme un segundito porque quiero ver Let's start with the el otro, Casimir. que no lo he visto. The problem is Pues sí. Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Vale, este. Lyria, Angrin, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. As far as I know, his troops made camp east of Oxenfurt. Vale, voy a hacerlo de guante blanco, voy a hacerlo con el segundo. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. El de hacerlo Need ya. to think about it. What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spy at the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. 1 in 2, I say. Not to raise suspicions. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favour. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You can also use your fists. Mola, mola. Vale, pues voy a ir a por la artista esta que es sigilosa y tal, en vez de a por el mediano, y voy a ir a por el que abre las cerraduras en vez del otro. We'll bug a horse up, down and sideways, all together. Bien, bien, bien. Me mola, tío. O sea, tanto estás en un barco y te están te quieren meter en la soga como que estás robando un banco, loco. Y estoy subiendo niveles como si fuese mañana. Nice. Ah, ya tengo el último punto. Pues de momento voy a poner esta. Y así me da el 40%, sobre todo para la intensidad de Quen. Esto es 2 de 5, esta es 3 de 3 y esta es 3 de 3. Pues vamos a seguir metiéndole puntos a esta. De momento. Vale. Vale. Pues listo. A ver, quiero ver quién es quién. No, Casimir va así, no, yo quiero el otro. Ah, vale, sí. El desconocido es este. Este. Evelyn Gallo es una. Y el otro, a ver si lo veo. Quinto. Y quinto es el otro. Exacto. Habla con quinto. Ok, tío. Perfecto, perfecto. Último traguito de agua del día, ¿no? Glad of it is late with our pay a whole week. He's trying to cheat us too. First I counterfeit grounds. Look at here. Bronze with just a lick of gold on it. Ah, está aquí. You, Quinto? The one and only. A pleasure. But who might you be? Whoa, I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage, right? Pues mira. What did he do to step on your toes? Ours, not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hans of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward.
Anyone give you leave to talk? Shut your trap. I need Quinto. Alive. And I Pues need nice, tío. coin. Yo, pues a lo mejor Lots termino el of robo it. y cierro, ¿sabes? Lucky thing I don't much care who pays me. You or the bankers. Just as I said, an enterprising individual. And just as I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. Same as the wanted posters say. Bueno, los mato y ya está. O sea. ¿Qué tal una partida de Gwyn? Buy him out. Pretty pedestrian. How about we play a round of cards for Quinto's freedom? Why not? But lose and the price on his head'll double. You in? Sí. What the hell? I'm game. Got my fingers crossed. Si puedo liberar a alguien ganándole una partida de cartas y encima es Collatel, lo he ganado ya. Encima es Collatel, me dirás. Vale, voy a quitarme esta que no me sirve de nada. Voy a dejarlo así. No me lo suponía. Fuck. No, si le pongo yo al espía, van a ser 12, con lo cual será empate. Y no me interesa eso. Voy a pasar ya y se lo pongo en el siguiente turno. Vale, una quemadura me mola. Buah, eso es buenísimo. Voy a jugármela. Perfecto. Mira esto, 7, ¿vale? Y tiene estabilidad. Mira, todos estos de aquí, todos estos. A hacer la mar. Efectivamente.
ahora le pongo esta. Todo. Nada, está, vamos, imposible que gane. Me atraviesa, no hay problema. Y sí. Ya está. Pero es que, mira, el combo completo, fíjate. Le saco más de 100 de ventaja. Es que Escollatel es muy fácil de ganar Escollatel. Pass for me too. Let's total it up. I win. Heavy-handed, Hans. The Tretogor maneuver. With cards like that. Get him out of here before I fucking burst a... What? How did you... Fishbone. Did it yesterday. I was waiting for a lull to slip out. Witcher showed up before I could. Let that be my recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? Tengo trabajo para ti. Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenford. Knock on the door. Ask for yarrow extract. Perfecto. Y ahora tenemos que ir a por Evelyn. Vamos a hacer un robo de guantes blancos. Es que son los que me molan. A mí me molan rollo Ocean's Eleven, Italian Job. Esas películas me flipan, tío. Los robos de guante blanco en los que la gente no se entera de lo que ha pasado hasta que ya es demasiado tarde. Eso me flipan, tío. ¿Qué es eso? Ah, no aparición nocturna, va, paso. Aparecele a otro. Que no vengas, hombre. No sabe nada de ti, aparición. Otra aparición, madre mía. O sea, que les molan los campos de... ¿Aquí está encima del molino? No. Hay un vendedor aquí. A ver qué vende. ¿Vende oportunidades? Ha ha! Mountains don't move and thus never meet, but men. ¿El negocio crece? Nice area. Business booming, I guess. Travelers stream north, many refugees among. They lack for near everything, so I make ends meet. Any dealings with soldiers? A bit of trade, a bit of bribery, extortion too, at times, but all in all, I finish ahead. Take a peek if you don't mind. Mientras. Farewell. We'll meet again. I know this. Pero ya te digo, de momento sí que estoy tirando los directos sobre las 12:30, 1. Cuando estaba jugando al Call of Duty, al Warzone, a veces incluso llegaba hasta las 2. Pero a lo mejor con el New World, si me vicio mucho, estoy jugando hasta las 3 de la mañana, ¿sabes decirte? Sí, sí. No es mal horario, no me gusta la verdad. A ver, el mercader este. Welcome, welcome. What would you say to a hand Oh, or two of quaint? bueno, si me lo pides tú ya, sí, sí. Not gonna try to sell me something first? My goods are not swallows. They will not flit nor flee. Cards won't either.
Do you wish to split hairs all day or play Gwen? Sí, sí, no, Gwen, sí. So, should we lay him down? Sí, normal, o sea, empiezas a las 6 tranquilamente y hasta la 1, 2, 6 horitas, 7. Pero vamos, que yo aguanto hasta las 3 o las 4. Es que claro, no hay tanta gente. Y sí que es verdad que si no hay gente como tú hablando en el chat y tal, y estoy jugando yo solo, sí que se hace un poco más pesado hasta las tantas, ¿no? Muchas catapultas. Muchas catapultas, pero tampoco me viene mal tener tantas catapultas. Scoia'tael. Vamos a jugar. Pero si el juego me mola, aunque no haya nadie viéndome porque os habéis ido a dormir y tal, seguiría jugando, ¿sabes? Ahora que también un juego de historia, jugarlo yo solo como que tampoco mola, ¿no? Mola jugarlo como viendo gente y hablando y tal, y diciendo, hostia, pues esto mola, esto no es raro. Pasarás, ¿no? Pues no pases. Ahora pasas, ¿no? Vale. No pasa, no. Ahora la. Este es nuevo, ¿eh? Tienes unidades de combate de asedio más fuertes de tu misión. ¡Ojo! Esta mola, tío. Ojalá me dé esta, porque esta es nueva. Esta me mola. Pero si es de Scoia'tael solo, pues no podré hacer nada. Ah, le quedan 2 cartas, en verdad. No puedo hacer mucho más. Mira, me va a revivir el espía. Y ahora yo voy a coger el espía. Vaya. Eso está bien, ¿eh? Eso está guay. Ha pasado. Bueno, pues le gano y ya está. Tampoco vamos a estar aquí. Arreglado. Sí, es solo de Scoia'tael, así que nada. Bueno, vamos a comprarlo, pero creo que es solo de Scoia'tael. Aquí no. Sí, es de Scoia'tael, parece ser. Vamos a comprarlo. Sí, es de Scoia'tael. Bueno, me hubiese gustado tenerla, pero no se puede. Vamos a ver qué vende este señor. Welcome. What would you say to a hand or two of Gwent? Not good. My good. Cards won't. Do you wish... I'd like to take a look. El único que quiere jugar es a Winter, tío. ¡Ojo! Unos líderes y la oscuridad. No creo que cambie de líder, pero bueno, ahí está. Feels like you might have missed your calling. Oh, curious conclusion. Why?
Well, should be hawking goods. Instead, No paro de that's all beber, we talk about. Entre vosotros que me hacéis beber y yo que bebo, So, care for a match? pues hasta luego. Should be going. If ever you need a partner for Gwent, you know where to find. Sí, está viciadísimo el tío, Vale, a ver. Joder, otra vez, no sé aquí. La baraja. Es el líder que falta. Era este, dice, no sé cuánta distancia más fuertes. Nah. Me quedo con esta. That killer prowls the city, but you're not scared, are you? The minute we're in trouble, you make me responsible for getting us out. As in Maribor. Remember Maribor? Dove, please don't change the subject. Mind if I do? That depends. Who might you be? Geralt of Rivia, Witcher. You Eveline Gallo, the Ermine. Hombre, ¿qué haces tú por aquí? Calm down, Merrin. No ¿Qué need tal, to Lau? puff up. And you, talk. What do you want? Rather talk eye to eye. Eveline conceals nothing from me, and... Ya. And you were to help set up the benches. Contigo quiero hablar yo luego, no. But... Very well, once again. Es amiga what do you mía de la want? vida Got a real. job for you. Truly? Of what nature? Anonymous performance. No audience. At a certain auction house. Pays as No much nos as you can conocos, carry. conocos. None nos of conocemos, the claro, pues ya. famous features. Eso que me llevo. But you see, I've a problem. All right, out with it. What's this problem? See, we were to do a show. The tickets have all sold. Alas, our friend and colleague, Hawkeye Van, well, he's gone blind. Drank some hooch from a questionable source. A sad story, but not the point. The crowd awaits, so either we find a replacement for him, or we shall have to return the coin. All good and fine. We've not spent it already. I think I know where this is going. And I shall get straight to the point. Stand in for Van, and I shall help you. What do I have to do? Jump through some flaming hoops? No. Shoot your crossbow, hit a target. Not a bad shot with my crossbow. Why not? I'm in. Splendid. So, shall we begin? Folk have grown nervous. What? Me now? No rehearsals? What's there to rehearse? You're to shoot and hit a target. All right. Do or die. Let's begin. That I like. A man who boldly dares, damn the risks. Come! And now, good folk, the highlight of our program. Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contests in Angren, Dol Blathana, and Lobindon. ¿Qué tal el curro? ¿Todo bien, Lau? Wow, prime! What? But I... Shh, Geralt, grab your crossbow and get to work. Ajá, ya me imagino. Are you completely daft? Uf, casi le di en la mano, este es el peligroso. Ya, lo he pensado, pero no, tío, que va, pobrecillo. Lo he pensado, pero casi le he dado, casi le he dado en la mano, no sé cómo no le he dado. Audacious feat by Geralt of Rivia. We thank you for attending and hope to see you soon. Pero ten en cuenta que quiera esta, si lo hago mal... Ya, tendría que haberlo hecho. Buah, lo hubiese reventado y ya está. Estaría muerto en el suelo y listo. No, I doubted I'd emerge from that ordeal in one piece. Fine work, Geralt. Well, one performance down. What of the next? Herbalist. Has a hut near here. Ring a bell?
Go see him and ask for some yarrow extract. Ya, lo he pensado por un momento, pero al final he dicho, es que quiero contratarla. Si la hacía... Mira, si me sale tal, lo cargo la partida. Voy a guardar un momentito. Ah, cuando me deje el juego. Guardar. Y voy a ver si puedo cargar una anterior. A ver cuando termine de guardar. Ahí. Cargar partida. Nah, que va. Está muy lejos. No hay ninguna cercana. F. No hay ninguna cercana. Serían 6 minutos. A ver, podría intentar pillar una anterior, ¿no? Pero esta de aquí supongo que... Bueno, esta sí, ¿no? Esta es... Voy a cargar esta, a ver. Total, vamos a terminar por aquí y dejamos el golpe para el inicio del próximo directo. Eran 6 minutos antes. Así que ahora veremos. Terminamos con eso, terminamos reventándole al tío a flechazos, ¿os parece? Al cuello, ¿no? Al cuello, uno al cuello y au. Ah, que era las manzanas. Ah, pensé que era matar al tío. ¿Te imaginas? Ah, que no era dispararle al cuello sin que se caisen las manzanas. Ah, vale. Vale. No lo sabía. Sí, estoy aquí ya. Pues mira, lo hacemos. Voy a saltar todos los anuncios. And you... very well. Truly. Pays. See. Then I should... What do I... No. Vale, Héctor, ¿eh? Not a bad... What? What's that? De acuerdo, empecemos. That I... Al cuello, ¿no? Now, good folk, Tira al cuello, ¿no? highlight of Esa es la our cosa, ¿no? program. Tira al cuello y ya está, ¿no? Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contest in Angren, venga. Dol Blathana, En la parte de aquí, en la parte de aquí, en la parte de aquí. Que no pueda ni hablar. O al niño. Dispara. No, que me banea Twitch. Al niño no. Dale, al niño. No, que me banea Twitch. No. No me deja. El juego no me deja, ¿eh? No me deja. No me deja, ¿eh? No me deja. Ah, no puedo hacer eso, me dice. Pero ¿cómo sigues vivo? Puto niño. Ladies and gentlemen, with that singular feat, we bring our performance to a close. Sigue vivo, tío. Ahora le reviento con otro vistazo, no te preocupes. Gonna live? Yes, I shall live. Out of my sight, imbecile. Hostia, qué Sorry. Told you I'm not a bad shot. Perfect one. Perdón, no llega a matarlo de un tiro, lo siento. Well, one performance down. What of the next? Ya tendrás noticias. I'll let you know. Very well. I shall be waiting. No me deja, ¿eh? No me deja. No sabía yo que el juego no me dejaba disparar a la gente inocente. No me deja. Pues voy a cargar la otra, porque si no me cargará esta. Esta, sí. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her. Qué bueno, tío. Baron, Talon's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed Sois back unos to health, and sanguinarios, sent her on her way ¿eh? to Novigrad.
Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Y así empezamos el robo mañana cuando empecemos directo. Empezamos así con un buen robo. Hombre, como tiene que ser. Vale. Listo, pues guardamos de nuevo para que sea la última. La última. Esta corre de mi parte, Fer. Salud. Ya te lo guardas para mañana, Fer. Vamos a darle también un guardado manual de estos. Y nada, chicos, lo dejamos por aquí. Voy a cerrar el directo ya. Y mañana a las 6 empezamos con el robo del siglo. El robo de guante blanco. Un placer, chicos. Me paso bien con vosotros estar hablando por ahí y tal. Nos vemos. Chao. Chao.